Entre la Tierra de la Luz y la Tierra de la Oscuridad trasciende un conflicto de más de 100 años, donde los humanos del lado de la luz tienen un amplio historial de ataques para exterminar a los demonios de la oscuridad. Pero los 7 reyes demonios evitaron que dichos intentos de exterminación lleguen siquiera al palacio del más arrogante monarca, el primer señor demonio, Lilith, o sea, el prota. Un tiempo después, en medio de la guerra, Lilith, una demonio, utiliza su encanto para motivar a que los humanos hombres se aniquilen sin piedad entre sí mismos. Pero de repente, Alice, una caballera experimentada en combate, aparece para golpear a Lilith y así destruir la maldición que lanzó sobre sus hombres. La demonia, al ver que es una mujer, entiende por qué su encanto no ha funcionado, pero a pesar de esto se le acerca para acosarla. Se la saca de encima diciendo que es una pecadora del diablo y ambos comienzan a pelear a muerte. Después de varios ataques fallidos por parte de las dos, Lilith logra acertar uno de sus golpes, por lo que le pregunta si acaso los humanos no tienen héroes valientes para mandar al combate. Estas palabras provocan mucho enojo en Alice, que convierte su espada en un sable de área de luz, una energía que los demonios no pueden tocar. Utiliza flechas de hielo para crear una distracción y de esta manera usa su espada para capturar a Lilith. Los guerreros humanos comienzan a festejar la victoria, por lo que el prota en sus aposentos se pregunta por qué carajos hay tanto ruido afuera. Mientras tanto, en el campo de batalla, el gran sabio felicita a Alice por su hazaña, pero ella, al darse cuenta que están en la zona del primer palacio del rey demonio, le pide al gran sabio que dé la orden de marchar a la conquista del palacio. El gran sabio, ante sus palabras, le pide que mejor descanse, ya que verá la actuación de Lord Ben. Luego comienza a decir que el reino de la luz pasó 100 años desarrollando armas para vencerlos, y en ese instante, el cielo se abre para dar lugar al arma estratégica más poderosa en la historia de la humanidad. Alice, al ver cómo desciende una ballena gigante superpoderosa, le recuerda al gran sabio que solo llegaron hasta ahí para eliminar al rey demonio, y lo que está por hacer puede causar la extinción de todos los demonios. Sin embargo, el hombre, cegado por la avaricia de la victoria, contesta que destruir a los demonios es la misión más gloriosa que puede existir, ya que todos somos malditos, especialmente el arrogante monarca de la ferocidad y el mal, el prota. Al terminar sus palabras, el gran sabio hace que la ballena gigante dispare directamente al palacio del rey demonio, pero en ese instante Limberlin aparece para detener el ataque y aterriza sobre la cabeza de Alice. Lilith, al verlo, comienza a llorar entre sus brazos, diciendo que los humanos la hicieron llorar, mientras que Alice solo se queja porque le aplastó la cabeza. Merlin, al verla, le pregunta a su hermana Lilith si esa humana fue quien la capturó, por lo que Alice rápidamente se presenta como una heroína e intenta desafiarlo, pero cuando el prota la mira fijamente, ella se pierde en su mirada y luego recibe un golpecito en la frente que la saca volando. Luego Merlin comenta que los héroes han vuelto más débiles con el tiempo, al punto de que ni siquiera le hace falta sacar su espada, aunque admite que cortar a esa bestia podría darle algo de placer. El gran sabio, ante sus palabras, le reclama el cómo se atreve a decirle eso, cuando su población fue la única que logró sobrevivir a su gran poder. El prota, al escuchar esto, hace un poco de memoria y recuerda que es el tipo que le pedía de rodillas que lo deje vivir, e incluso el que se orinó encima por el miedo que tenía. De sabio tiene poco, Luego le confiesa que lo dejó vivir porque, entre tantas súplicas, prometió que enviaría más idiotas para que asesine, y también pidió que le dé un lugar en el templo del rey demonio. Esto sorprende a todos los humanos presentes, por lo que el gran sabio, para evitar que sus propias tropas lo crucifiquen, comenta que todo es una mentira y absorbe el alma de los soldados para potenciar el ataque de la ballena gigante. Merlin, por su parte, le cuenta muy emocionado que un gran contrincante lo motiva a sacar su espada, por lo que solo lanzando un espadazo al aire logra destruir por completo a la ballena gigante. Esto provoca que el gran sabio se arrodille ante sus pies, diciendo que estaría honrado en servirlo, y asegura que Alice es quien realmente quería desafiarlo. De repente, en el templo del rey demonio comienzan a sonar campanas anunciando la reunión semanal, por lo que el prota se apresura en salir corriendo, aunque la insistencia de Alice por pelear lo hace frenar para lanzar un espadazo que casi mata a todos los humanos y abre la tierra en dos. Al llegar a la reunión, sus directivos le reclaman por siempre andar peleando y nunca conseguir oro para el templo. Además, le muestran artículos periodísticos en lo que los demás monarcas logran esos propósitos, pero el que más destaca es Simon Mamón. Menudo nombre. Es el monarca del sexto palacio del señor demonio, quien ha conseguido saquear el tesoro del norte del reino. Luego de los ejemplos, le hacen saber que es el señor demonio con peor desempeño de todos los tiempos, y tal vez por eso deban tirar abajo su palacio. El prota, muy enfadado, les cuenta que solo son un par de viejos que hablan de datos, pero no ven el hecho de que él es uno de los 7 reyes demonios, que cortó a millones de enemigos para proteger con su vida el palacio del rey demonio. Seguido confiesa que se siente ofendido por sus reclamos, y por eso ha decidido renunciar a su título. La contable de la asociación de demonios rápidamente comienza a hacer cuentas de todo lo que ha gastado en sus acciones, y le informa que su deuda es de 66,6 trillones de dólares. Bueno, de Demon Yuan. El caso es que si quiere renunciar va a tener que pagar todo eso antes de irse, y literalmente
realmente nuestro prota tiene $100 en su cuenta bancaria. Al terminar la reunión, el prota intenta escapar a escondidas del palacio, pero es atrapado por su hermana Lily, que le dice que ella también quiere jugar a las escondidas. Pero después de olfatear un poco su aura, se da cuenta de lo que está sucediendo en realidad, por lo que el prota comenta que la existencia de un monarca demonio tan poderoso como él ya no se tolera. Por eso cree que ha llegado la hora de explorar el mundo. Lilith, entre lágrimas, pregunta si realmente va a marcharse, a lo que le responde que sí, ya que así va a hacer que esos demonios de la junta se arrepientan. Y mientras cuenta todo esto, se imagina regresando en unos años con mucha más aura y alabado por la gente. Su hermana, al escuchar esto, consulta si se va porque lo han despedido, por lo que Merlin, bien orgulloso, miente diciendo que en realidad él tomó la iniciativa de renunciar y que los ancianos de la junta rogaban para que se quede. Después de contar cómo fueron las cosas, el prota le pide a su hermana que lo acompañe a su nueva aventura. Lilith, muy emocionada, acepta seguirlo a todas partes, aunque cuando se entera de la deuda trillonaria que tiene, se limita a despedirlo desde la entrada del templo, deseando que consiga un buen trabajo para reunir el dinero. Por otro lado, Alice se encuentra recuperando fuerzas en el campo de batalla, pero de repente siente que alguien se acerca, y al ver que es Lilith, decide hacerse la muerta. La demonio, al verla tirada, piensa en que debería llevarla como recordatorio, pero cuando intenta cortarle la cabeza, Alice se defiende y le pregunta si está loca. Lilith, entre risas, comenta que no debió hacerse la muerta. Además, le pide que peleen de nuevo, ya que no soporta haber sido humillada frente a su hermano. Alice, sabiendo que su cuerpo aún no se ha recuperado del todo, comienza a correr para tratar de escapar. Sin embargo, Lilith invoca a 2 lobos gigantes y les ordena que capturen con vida a la humana, ya que planea convertirla en su mascota. Por otro lado, el prota llega a las costas del reino de los demonios y, para escapar, planea usar el barco que los humanos dejaron, pero al encontrarlo se da cuenta de que está hecho añicos, por lo tanto comienza a pensar en cómo carajos cruzar el mar. Mientras tanto, Alice, al ver que está a punto de ser alcanzada por las bestias, recuerda aquel día en el que su maestra le pedía que aún no salga de aventura sola, porque no estaba preparada. Sin embargo, las ganas de salir a vivir nuevas experiencias de la joven fueron más fuertes, y pasó por alto las advertencias de su maestra, por lo que, sintiendo el aliento de las bestias en su espalda, se disculpa con la mujer que le enseñó todo. Acto seguido, se esconde detrás de unas piedras, donde se arma de valor y, pensando en que no va a dejar vencerse por unos lobos ordinarios, decide salir con su espada para enfrentarlos. Pero cuando la bestia demuestra todo el poder que tiene, Alice se echa atrás y empieza a correr nuevamente, aunque no llega muy lejos, ya que uno de los lobos la alcanza y se lanza sobre ella, por lo que entre lágrimas grita que no quiere morir sin tener antes una relación. De repente, el prota aparece para convertir a la gran bestia en un perrito, y pensando en que tener un esclavo podría darle dinero gratis, le ordena al animal que le haga saber a Lilith que Alice ahora es de su propiedad. Luego se acerca a ella para dejarle en claro que su cuerpo le pertenece. Por eso es él quien decide qué hacerle, y se la lleva hasta un bote donde le informa que va a remar hasta que lleguen al continente de la luz. Al día siguiente, después de haber remado varias horas, Alice se imagina casándose con un apuesto príncipe, después de haber entregado como prisionero al rey demonio más temido de todos. Pero de pronto nuestro prota le tira agua en la cara, para después pedirle que siga remando, por lo que ella, muy enfadada, dice murmurando que algún día va a matarlo, aunque deja de pensar cosas malas cuando nota que, a pesar de las olas, el prota se mantiene firme en el bote. Por la tarde, Alice comienza a sentir un rico olor a comida, y cuando se da cuenta que nuestro prota está cocinando, se queda mirándolo fijamente. Él, al notar que el bote se mueve más lento, le confiesa que es el esclavo más inútil que ha tenido, lo que provoca que Alice suelte el remo, para después decirle que ahora van a ir juntos a la muerte en el mar abierto. El prota, al escuchar esto, le pone la comida en la cara y promete invitarla si hace bien su trabajo. Alice, bien orgullosa, se niega, pero su hambre es más fuerte y termina aceptando, por lo que entre lágrimas se pregunta cómo un rey demonio tan malvado puede cocinar tan rico. Y de pronto el bote es rodeado por tiburones gigantes, lo que hace que Alice le advierta al prota que están en una zona de criaturas muy peligrosas. Él, sin asustarse nada, le pregunta si con peligroso se refiere al tiburón que está a punto de comérsela, lo que provoca que Alice caiga asustada a su lado, por lo que Merlin, con solo mirar fijamente al tiburón, los ahuyenta a todos. Luego, con el ego en las nubes, se pone de pie para comentar que ahora mismo él es la criatura más peligrosa del océano. Alice le dice que está hablando en serio cuando recomienda cuidarse de una de las bestias más aterradoras que existe, la cual, para evitarle, deberían haberse cubierto con excremento de dragón sagrado. El prota, al escuchar esto, pregunta si esa es la razón por la que los humanos huelen tan mal a la hora de combatir, a lo que ella contesta que ese excremento es un tesoro preciado, más ahora que Sanros Abyss, el dragón sagrado, que ha desaparecido. El joven, por su parte, piensa en que dicho excremento puede valer mucho dinero, pero Alice continúa diciendo que el dragón sagrado es una reliquia de reino, por lo tanto no hay forma de que un clan demonio pudiera haberlo visto. En ese instante, Merlin saca un cristal que abre un portal a un lugar donde el dragón sagrado está jugando con una pelota. Luego se dirige a la bestia como Wonkai y le pide que lo vaya a buscar para así poder recolectar su caca. Alice, muy sorprendida, pregunta cómo es que el dragón sagrado terminó siendo su mascota, por lo que el prota cuenta que en su momento el templo de rey demonio necesitaba un perro guardián y él adiestró al dragón para que lo sea. Luego comienza a alardear
que con el cristal puede invocar al dragón para volver juntos al templo y usar su excremento para poder pagar la deuda que tiene, de manera que puede recuperar así su vida de éxito. Pero de repente un salpicón de agua hace que se caiga al mar, por lo que para evitar que Alice se burle, le pide que siga remando ya que nadie le ha pedido permiso para descansar. Y al caer la noche... No sé por qué siempre lo hago en mis vídeos, pero bueno. El caso es que las olas comienzan a ponerse más intensas y justo enfrente de ellos aparece la temida bestia del mar, por lo que Alice le pide al prota que se lance al agua para vencerla, pero él confiesa que no sabe nada, lo que provoca que ella se arme de valor e intenta matar a la bestia con su espada, pero ante semejante criatura no puede hacer nada y con un solo rugido sale volando del bote. El prota, al ver que su esclava va a perderse en el agua, la atrapa justo antes de que se moje. Luego se acerca a la bestia para ofrecerle el privilegio de ser su esclavo. Sin embargo, lo único que logra es que la criatura revuelva las aguas para llevárselo a la boca. El prota, al darse cuenta que el bote está a punto de partirse y que la contratación ha fallado, decide sacar su poderosa espada, con la cual solamente le basta un solo corte para asesinar a la gran bestia que aterrorizaba al mar. Al terminar la batalla, Merlin se siente cansado y con hambre, por lo que comienza a babear pensando qué sabor tendrá semejante criatura cuando sea asada. Por la noche, ambos llegan a las tan famosas Tierras de Luz, por lo que Merlin, además de quejarse por lo agotador que fue el viaje, le informa a Alice que está despedida, ya que es uno de los peores esclavos que ha tenido, aunque le advierte que no puede ponerse triste. Ella, al escuchar esto, grita a los cuatro vientos que no hay nada que le ponga más feliz que dejar de ser su esclava. El prota, por su lado, comienza a concentrarse en su nuevo camino, pero antes de continuar, le pide a Alice que se quite la armadura, ya que aún hay algo que quiere de ella. Alice, pensando que quiere hacerle cosas indebidas, le dice que es muy raro su tono de voz. Además, asegura que antes de tener algo con él, prefiere morirse. El prota, ante su resistencia, procede a quitarle él mismo la armadura, para después decirle que va a tomarla como parte de pago por haberla salvado de la criatura marina, ya que la armadura tiene pinta de que vale mucho dinero. Horas después, Alice regresa al pueblo humano, donde en lugar de recibirla con fidelidad, se va a juicio donde la despojan de su título de héroe, debido a que se la acusa de incompetencia. Es culpada por haber perdido la batalla contra el rey demonio Merlin. Además, por haber perdido una armadura sagrada, le ponen una multa de 50 millones de oro. Y al escuchar esto último, intenta explicar que fue tomada prisionera por el rey demonio, pero el juez desestima inmediatamente su moción y la condena. Un año después, podemos ver cómo después de ser despojado de sus títulos, Alice se encuentra peleando contra piratas Barbarroja, ya que los muy bastardos tienen secuestrada a una joven, pero a pesar de sus intentos, no logra hacerles daño con sus poderes de hielo. Sin embargo, a pesar de estar perdiendo, les asegura que mientras tenga aliento, nadie va a poder tocar a la prisionera. Los hermanos Barbarroja, entre risas, le dicen que es una idiota en creer que puede contra ellos, y juntos intentan atacarla, pero en ese instante, ¡boom!, una explosión fuerte se produce, para darle lugar a nuestro prota, que, muy emocionado, comenta que ha sentido el poder de dos criaturas sagradas, pero cuando el caos se disipa, comienza a preguntar dónde están, ya que no puede verlas. Alice, por su parte, sin saber quién es realmente su salvador, se siente un poco atraída, pero al escuchar lo que está preguntando, le hace saber que los tiene bajo las suelas. Merlin, al darse cuenta, deja que los piratas se pongan de pie, y Alice le comenta que tiene suerte de que aún no se ha acabado el hechizo de amistad. Los Barbarroja, ante su arrogancia, se burlan de él, ya que no logran sentir ningún tipo de poder o ki. Luego intentan matarlo, pero no llegan ni siquiera a tocarlo, debido a que el prota, con solo desempuñar su espada, provoca una onda expansiva que destruye todos los bancos dentro del perímetro. Alice, después de ver esto, se queda completamente enamorada, mientras que desde el agua los guardias de la Marina Real, que fueron afectados por la explosión, gritan que ellos solo querían rescatar a la hija del alcalde. Merlin, por su parte, solo se dedica a decir elogios sobre su persona, mientras que Alice, aún cegada por su enamoramiento, se le acerca para abrazarlo y para averiguar quién es. Pero cuando está por tocarle un brazo, Merlin sale disparado como un rayo de luz. Minutos después, los medios de comunicación aparecen para entrevistar a Alice, pero antes informan que la reina ha emitido una orden simbólica de captura para saber quién es el criminal conocido como el Gran Espadachín de la Noche. Luego presentan a Alice como actual miembro del gremio de aventureros y le preguntan cómo era el Espadachín de la Noche, que acaba de hundir a más de 3 barcos con un solo espadazo. Alice, quien aún se encuentra encantada, contesta que el espadachín no debería ser visto como un criminal, sino que debería ser considerado un héroe. Y una semana después, Alice se encuentra en su casa mirando la entrevista y muy enfadada comenta que deberían dejar de pasarla, ya que héroes como el Gran Espadachín de la Noche son imposibles de atrapar. Seguido comienza a festejar que con el último encargo ha logrado conseguir 10.000 monedas de oro, pero se decepciona al recordar que ahora le faltan 49,8 millones de monedas para poder saldar su deuda, por lo que, recordando todo lo que le ha hecho el señor demonio, golpea la mesa y trae un vaso de agua, pero rápidamente comienza a secar los volantes de búsqueda y captura, ya que aún debe seguir juntando monedas. En ese momento, se da cuenta que uno de los volantes ofrece 5.000 monedas por un fugitivo que ha estado robando comida en el continente sur, aunque lo importante aquí es resaltar que ella no se percata de que el que sale en el volante es el prota. Luego Alice comienza a frotarse contra un póster de Dai Jingao y pide que le dé suerte en la próxima misión, como así también ruega que nuestro prota esté teniendo una vida miserable, con más deudas que ella. Por otro lado, podemos ver como Dai Gangao, el héroe en el póster de Alice, es en realidad el prota, que muy contento comenta que finalmente, un año después de haber escapado del mundo de los demonios, se ha convertido en un héroe bandido. Sin embargo, se frustra cuando observa que la recompensa por su captura es tan solo de 5.000 monedas de oro. De pronto, el hambre le hace rugir las tripas, por lo que Merlin se condena a sí mismo por haberse gastado todo el dinero de la armadura sagrada en fiestas y mujeres. Minutos
Momentos después logra visualizar un pueblo, pero cuando intenta avanzar un poco más es interceptado por dos bandidos que lo amenazan con un cuchillo. Merlin, con poca paciencia, les hace saber que no les tiene miedo, pero al bandido mayor le importa poco eso y le pide todas las cosas de valor que tenga encima. El prota ante esta situación jura que no tiene nada más que hambre, por lo que el bandido pide que entonces le entregue su espada. Perrin, al escuchar esto, les advierte que en el momento en que saque la espada de su funda, ambos van a morir. Sin embargo, lo único que provoca es risas entre los bandidos, quienes dicen que parece un idiota recitando versos antiguos. Luego el bandido mayor saca una manzana para mostrarle su habilidad con el cuchillo, pero lo único que consigue es que nuestro prota lo mueva de posición para no dañar al pueblo, y con la espada lo corta en miles de pedazos, lo que deja ver que en realidad era un goblin. El bandido menor, al ver lo que acaba de pasar, abandona su apariencia humana, y en su forma original de goblin, se escapa entre las plantas gritando que hay un monstruo. Más tarde, el mini goblin llega donde el líder Lung Chia, que al escuchar que un humano acaba de romper el tratado de paz, declara que va a comenzar una guerra para esclavizarlos a todos, y se alaba a sí mismo, porque su idea de hacerse pasar por humanos ha rendido frutos. Al día siguiente, Merlin se dispone a escribirle una carta a su hermana Lilith, pero en vez de contar las miserias que está viviendo, le miente que en la Tierra de Luz tiene un castillo y es tratada como un rey. Por lo tanto, deja en claro que no va a volver nunca al palacio del rey demonio. Más tarde, Merlin acaba de ganar una pelea contra Johnson, un matón contratado para pelear dentro de un bar. El dueño del lugar, ante la situación, comenta que no entiende cómo una persona que no come nunca ha podido ganarle. Merlin, por su parte, cuenta que con comer una comida al día es suficiente y se marcha hablando pestes del pueblo. En ese instante, el dueño del bar se da cuenta que es el mismo tipo del anuncio de búsqueda, por lo que le pregunta si acaso es muy famoso. Merlin, bien egocéntrico como siempre, comienza a contarle que es el monarca legendario, pero el hombre del bar le hace ver el anuncio de búsqueda que está a su lado, por lo que, sabiendo que es el bandido de gran poder que utiliza su cara bonita para engañar y consumir todo lo que producen los pueblos, empieza a gritar para que todos sepan de su llegada. Esto provoca que las personas de la ciudad lo rodeen, haciendo que Merlin tenga que salir corriendo. Luego de un rato, un niño se le para enfrente bloqueando su camino, por lo que Merlin se prepara para sacar su espada y le cuenta que nunca debe pararse frente a alguien si no va a eliminarlo. El jovencito, por su lado, pregunta si acaso es un vendedor de arte. Merlin, al oír esto, se autodenomina artista y le dice que va a enseñarle el golpe más fuerte del mundo. Acto seguido, tira una leve ráfaga de viento con su espada para después pedirle dinero a cambio del espectáculo. El joven, algo confundido, se niega a darle dinero por eso. Además, comienza a decirle que es un fracasado como todos los profesores de artes marciales y por eso nunca va a conseguir un trabajo digno. Merlin, ante sus palabras, se enoja mucho, pero en lugar de lidiar con la situación a golpes, procede a quitarle el helado de las manos al jovencito y lo estampa contra el suelo. Por otro lado, Alice acaba de llegar a la ciudad junto a un grupo de aventureros y una chica comenta y le dice que es una lástima que se haya tenido que despegar de su título de héroe siendo tan poderosa. De pronto, un vendedor aparece promocionando un libro que cuenta la historia de amor interracial entre una heroína humana y uno de los reyes demonios más poderosos del mundo. Alice rápidamente le explica a la joven que todo eso es mentira y que solamente tuvo que compartir un barco con ese rey demonio del que hablan. La joven, por su parte, le hace saber que no hay nada de qué avergonzarse en una historia de amor, pero Alice insiste en que todo es una mentira y luego cae desmayada al escuchar que ya se han vendido más de 5 millones de copias. Una vez que ha pasado todo esto, el grupo de aventureros sigue su camino, por lo que Alice se enfoca en encontrar al fugitivo de las 5,000 monedas y para motivarse piensa en que después de esa misión el alquiler va a pagarse por unos cuantos meses. Mientras tanto, Merlin intenta escapar de otro restaurante sin pagar, pero antes de que pueda salir, la dueña del lugar lo intercepta diciendo que el baño está del otro lado. Al ser descubierto, Merlin se pone muy nervioso y para salir de la situación embarazosa, miente que estaba interesado en la propuesta de trabajo que está en la pared. La dueña del lugar, al oír esto, le pregunta cuáles son sus experiencias anteriores, por lo que él comienza a contarle que es un ex-rey graduado de la mejor academia del mundo y ha cruzado mares enfrentando a monstruos gigantes. Esto sorprende a la mujer, pero lo detiene para decirle que, en realidad, solo le interesa saber si tiene habilidades para trabajar en una taberna. Merlin rápidamente se para en medio del lugar para dar un espectáculo artístico al estilo Disney. De esta manera logra convencer a la mujer, quien le informa que el salario base es una moneda de oro, más el 15% de la comisión de venta de vino. Merlin, muy sorprendido, pregunta cómo es que generan tanto dinero, por lo que la mujer le cuenta que por el día son una taberna normal y por la noche se vuelven algo especial. El prota, sin entender a qué se refiere, acepta el puesto de trabajo, por lo que la mujer le pide que a partir de ahora puede llamarla hermana Marta. Merlin, por su lado, también se presenta, aunque comenta que en cuanto a nombre de la noche, puede referirse a él como Xiao Weiyu. Esto sonroja a Marta, quien le informa que puede arrancar esta misma noche, y luego le presenta a Henry Little. Henry, al verlo, comenta que es el tipo inútil que engaña a
los niños, lo que provoca que Marta le dé un golpe en la cabeza por irrespetuoso y le pide que lo lleve a su habitación. De camino a las habitaciones, Merlyn le propone enseñarle el verdadero arte de la espada, a cambio de que no diga nada de su primer encuentro. Henry, muy enojado, contesta que solo es un bueno para nada que se alardea a sí mismo y que el único que maneja el arte de la espada es el legendario espadachín de la noche oscura. Merlyn, al ver que el niño realmente admira al espadachín, le confiesa que es él. Pero Henry no le cree y de una patada lo meten en su habitación. Por la noche, el grupo de aventureros que viaja con Alice acaba de ser masacrado por una horda gigante de goblins, y el caballero humano, para salvar a su prometida, le pide a la reina goblin que tome su cuerpo a cambio de que le perdone la vida a su amada. Mientras tanto, en la taberna, Merlyn entrega pedidos desde la barra como si fuese un profesional, pero se destaca entre las mujeres a tal punto que sus parejas no soportan ver cómo las corteja. Pero la gota que colma el vaso de los hombres es cuando empieza su show de baile y vuelve loca a todas las mujeres que están en la taberna. Por la mañana, Marta le cuenta que es la primera vez en años que la venta de bebidas se duplica, por lo que sugiere anunciar su show en el periódico. Así le llega la noticia a todo el continente. El prota, al darse cuenta que eso puede llegar a su hermana, se niega diciendo que le gusta ser discreto y que prefiere priorizar más la ayuda en la taberna sobre el dinero que podría ganar con la publicidad. Marta, encantada por su actitud, comenta que no entiende cómo puede ser tan gentil, pero de repente Henry aparece diciendo que solo es un idiota que engaña a las mujeres para ganar dinero. Además, antes de irse, le pide a Merlyn que ni se le ocurra cortejar a su madre o si no, él mismo va a darle una paliza. Al salir de la taberna, Henry se acerca a un árbol para descargar su ira, golpeando y gritando que no soporta más ver esa cara blanca y hegemónica. Alice, quien justo pasaba por el lugar, se le acerca para preguntarle si se refiere al tipo del anuncio. Henry contesta que no, pero le cuenta que su problema es un tipo que come cosas de magnate. Es joven, tiene cara blanca y se especializa en engañar a las mujeres para que compren vino. De repente, un grupo de hombres aparece quejándose de que sus mujeres se han gastado muchísimas monedas de oro en ese lugar, por lo que le piden a Alice que le dé una paliza a cambio de un pago. Alice, sabiendo que necesita el dinero, acepta hacer el mandado, y en el momento que ingresa a la taberna, se da cuenta que es el mismo tipo al que está buscando, por lo que rápidamente comienza a escabullirse por el lugar para tratar de capturarlo por sorpresa. Sin embargo, cuando se acerca gateando hacia él, la luz del espectáculo la enfoca, haciendo que Merlyn la tome de la mano para sumarla a su baile. Alice, sin más remedio, intenta eliminarlo con su espada, pero el prota, mientras esquiva los ataques, la hace bailar. Una vez que la tiene en sus brazos, Merlyn aprovecha para preguntarle quién es, pero al fijarse bien se da cuenta que se trata de Alice. Ella, por su parte, le quita el antifaz y se queda paralizada al ver que es el demonio que la tomó como esclava, por lo que muy enojada se le sube encima para asesinarlo. Merlyn, para no hacer un escándalo, finge que todo es parte del show, pero Alicia comienza a gritar que en la playa la desvistió y nunca se quiso hacer cargo de todos los daños psicológicos que le causó. Las mujeres del público, al oír todo esto, empiezan a pensar que Merlyn es un depravado, por lo que al finalizar el show, ambos se dirigen al cuarto del prota, donde él le pregunta por qué carajos hizo eso. Alice, muy enojada, le contesta que se lo tiene merecido. Además, pide que le devuelva la armadura. Es entonces cuando Merlyn le recuerda que fue un regalo por la vez que le salvó la vida, y también le cuenta que ya la vendió. Esto hace que Alice se enoje aún más, al punto que amenaza con capturarlo y llevarlo al reino oscuro. Sin embargo, se calma un poco cuando Merlyn le hace saber que si hicieron esta armadura para evitar ser asesinados por la bestia marina, no van a poder hacerle nada al que la mató con solo un golpe. Alice, por su parte, le confiesa que por su culpa ahora debe 50 millones de yuanes y que su vida se resume en aceptar misiones de alta recompensa del gremio para pelear contra enemigos sagrados que casi siempre la dejan al borde de la muerte. Merlyn, al saber que los enemigos sagrados dan recompensas caras, le pregunta cómo puede convertirse en aventurero. Alice, algo confundida, contesta que es tan simple como ir a las oficinas del gremio, pero se enoja nuevamente cuando el prota insinúa que son mejores amigos y le pide por favor que lo recomiende, ya que su sueño siempre fue ser un aventurero. Mientras tanto, en la puerta de la ciudad, uno de los guardias le pide a Henry que regrese a casa, pero él se queja ya que no quiere ver más la cara de Merlyn. De pronto, desde el lado de afuera, el aventurero que quería salvar a su esposa aparece pidiéndole al guardia que lo deje pasar y le cuenta que todos sus compañeros han muerto en una emboscada, pero todo esto era una mentira, ya que en el momento que las puertas de la ciudad se abren, una gran horda de goblins ingresa con intenciones de matar a todos los humanos. El aventurero, por su parte, le pide a la reina goblin que le entregue a su prometida, pero ella lo ataca y le hace saber que todo el tiempo le ha mentido con el trato. Por otro lado, Alice sale de la taberna muy enojada por haberse encontrado de nuevo a Merlyn y cree que es imposible que alguien normal pueda
capturarlo, pero para calmarse un poco fantasea con encontrarse otra vez al espadachín de la noche oscura. Minutos después, dos goblins gigantes ingresan a la taberna para dar aviso de su invasión y le dicen a las personas que para sobrevivir tienen que seguir sus órdenes. Merlín, al darse cuenta que no son clientes que van a consumir, les da una patada para expulsarlos del lugar. Marta, por su parte, se apresura en salir a buscar a Henry y le pide a Merlín que se haga cargo del lugar. Acto seguido, un grupo de goblins ingresa para darle una paliza, pero el prota con solo una escoba los expulsa nuevamente, y de esta manera se gana el corazón de las señoras que van a ver el show todas las noches. Mientras tanto, Marta logra encontrar a Henry, pero al ver que un grupo de goblins se acerca, decide entregarse como esclava para que no lo vean. Por su lado, Merlín camina por la ciudad buscando a Marta, y al ver el desastre que están causando los duendes, comenta que le recuerda mucho a su antiguo mundo. En ese instante, dos goblins intentan capturarlo, pero él los elimina con solo un movimiento. Un grupo de enemigos, al ver esto, se le lanza como locos para detenerlo, aunque no logran hacer nada ya que Merlín los aniquila en cuestión de segundos. De repente, Alice aparece culpándolo por el ataque de los goblins. Sin embargo, al saber que está equivocada, le pide que formen una alianza para proteger la aldea. Merlín, como futuro aventurero, le explica que si quiere sus servicios de pelea, va a tener que pagarle 10,000 monedas de oro, pero al ver que Alice no tiene intenciones de pagar eso, él le pide que no lo moleste ya que tiene que buscar a la mujer que sí le da un salario. Esto enoja mucho a Alice, quien piensa que no necesita la ayuda de un rey demonio para defender a las personas, y se lanza a la batalla con sus poderes de hielo. La reina de los goblins, al ver cómo sus soldados caen uno a uno, decide enfrentar a Alice, pero cuando se da cuenta que sus llamas no pueden hacerle daño, retrocede y le pide al resto de su ejército que la capture. En ese momento, un goblin pequeño cae herido desde el cielo y le informa que un hombre de aspecto monstruoso derribó a más de la mitad de los soldados. La reina, al ver a través de su mano todo lo que está pasando en el otro lado, piensa en que un maestro de la magia es mucho problema para los goblins y por eso ordena la retirada. Una vez que todos los enemigos se han ido, Alice ayuda a su compañero herido, pero el guardia, al verlo, le cuenta a todo el pueblo que él fue quien lo engañó para dejar que los goblins puedan invadirlos. Esto provoca que las personas intenten lincharlo, pero Alice saca su espada para defenderlo. Además, les explica que lo hizo para proteger a su prometida y a sus compañeros. Uno de los guerreros del pueblo pregunta por qué debería hacerle caso a ella, por lo que Alice les cuenta que en realidad es una heroína sagrada del reino, pero cuando dice su nombre, todos comienzan a preguntar si es la guerrera que fue condenada por haber tenido una aventura con el rey demonio que la esclavizó. El grandote, que cuestiona su idea, comienza a burlarse de Alice por haber sido esclava de un demonio e intenta golpearla, pero nuestra chica le da una patada en el estómago que lo deja dormido. Luego le hace saber a su compañero que ella sola va a salvar a los aventureros capturados, por lo que Henry, al ver que nadie del pueblo la apoya, comienza a gritarles que son todos unos inútiles, que lo único que hacen es quejarse, y se dirige a la taberna para buscar una espada. En ese instante, dos goblins, que no entienden qué ha pasado, ingresan a la taberna en busca de sus compañeros, y al ver que Henry tiene una espada, le dan un golpe. Sin embargo, Merlín aparece justo a tiempo para darle una mano, y le pregunta a dónde iba con esa espada, a lo que Henry contesta que quiere salvar a su madre, que fue capturada por los goblins. El prota, al oír esto, le dice que es bastante débil para enfrentarse a esas bestias, por lo que Henry, entre lágrimas, le da la razón, y explica que solo quería serle de ayuda a Alice, quien también va de camino a salvar a las personas. La actitud del niño hace que Merlín tenga recuerdos del día en que perdió a su madre, y esto lo llevó a por primera vez desenfundar su espada por completo para ayudar a un humano. Pero después de la escena épica, se le bajan los ánimos porque no sabe dónde carajos es la guarida de los goblins, aunque la desilusión no dura mucho, ya que escucha como un grupo de hombres comenta que necesitan a una persona fuerte para llevar a cabo el rescate, y es entonces cuando él se ofrece. Esto provoca risas en los hombres, ya que solo lo conocen como el bailarín de la taberna, por lo que Merlín, para hacerle saber la verdad, le pide a Sir Johnson que se ponga de pie y se enfrente a él para demostrar su verdadero poder. Por otro lado, Alice logra ingresar a la guarida de los goblins, donde escucha que el verdadero plan es conquistar la aldea humana para poder robarla siempre que quieran. Mientras tanto, afuera, el grupo de humanos llega a la guarida, pero a la hora de entrar, una cortina de fuego los detiene, y la reina sale para decirles que, al lado de su poderosa magia, son un montón de hormigas. Por lo tanto, les sugiere rendirse antes de que los mate a todos. Merlín, al ver cómo los hombres de la aldea se mueren del susto, atraviesa la cortina de fuego sin problema, y como gesto de burla, se mete entre los goblins para festejar las tonteras que dice su reina. Pero como no entiende bien de qué se ríen, se le acerca para preguntarle si se perdió de algún chiste. La reina, al verla a su lado, le pregunta quién carajos es y cómo pudo pasar su fuego, a lo que Merlín contesta
contesta que solo es Xiao Yeyu, el bailarín de la taberna. Esto provoca que la reina tenga náuseas, para después decirle que no entiende cómo pudo atravesar la cortina de fuego, pero no logra sentir ningún poder y solo por eso va a matarlo. El prota por su lado la toma de la mano para comentar que es demasiado flojo para sacar una espada contra ella y, con ojos de seductor, le pide que le entregue a Marta. La reina Goblin, al darse cuenta que está cayendo en sus encantos, se aleja un poco para después lanzar una ráfaga de fuego, pero al ver que no le hizo nada, decide utilizar su mejor poder, Tornado de Llamas. Merlín, con toda la tranquilidad del mundo, apaga el tornado con un estornudo y su mismo aire termina hiriendo a todos los goblins, incluido a la reina, a quien le pega con un solo dedo para estamparla contra la montaña. Dentro de la guarida, Alice logra liberar a los prisioneros, pero en lugar de escoltarlos hasta la puerta, decide seguir usando sus poderes para avanzar por la cueva y finalmente llega hasta la sala del Rey Goblin, donde el obeso goblin asqueroso le comenta que al parecer va a tener una nueva compañía esta noche y se pone de pie para comenzar una batalla. Alice, por su parte, intenta protegerse con sus poderes de hielo, pero no son suficientes para detener los ataques veloces del rey, quien con muchas ansias le dice que ha llegado el momento de jugar con su cuerpo. Alice, negada a dejarse tocar por una criatura tan asquerosa, intenta pelear, pero a pesar de que le clava su espada, no logra hacerle nada de daño. El Rey Goblin, al ver esto, le comenta que es una humana muy fuerte para haber resistido uno de sus ataques. Sin embargo, aún sigue siendo como una hormiga ante él. De pronto, Alice se motiva a seguir peleando, pero el Goblin la abraza tan fuerte que le rompe varios huesos. Aunque esto no es suficiente para detener a nuestra chica, quien se libera de las garras del Rey Goblin y lanzando un ataque tras otro logra hacerle algo de daño. Luego de tremendo combo, Alice intenta irse pensando que ha ganado el combate, pero el Rey Goblin vuelve a ponerse de pie y esta vez todo su cuerpo es musculoso. Acto seguido comienza a darle una paliza a Alice, pero con esta historia vamos a seguir en un rato más, ya que ahora nos vamos a los pasillos de la cueva para ver cómo Merlín se topa con Marta y el resto de prisioneros, quienes muy asustados le piden que empiece a correr, ya que un grupo de goblins los está persiguiendo. El prota, por su parte, primero deja en claro que va a tener que pagarle más por salvarla, y luego con su espada superpoderosa elimina a los goblins que los venían persiguiendo. La sacerdotisa aventurera, al ver lo poderoso que es Merlín, le ruega que ayude a Alice, pero él, en lugar de aceptar, se queda consultando la idea con sus ángeles imaginarios. De pronto, Marta, en un tono provocante, le ofrece multiplicar su salario por 3, lo que hace que Merlín pregunte dónde carajo se encuentra Alice. La sacerdotisa le contesta que fue en dirección al salón lleno de oro del Rey Goblin. Merlín se pone como loco por todo lo que podría llegar a robar y sale corriendo en busca de Alice. Al llegar a la sala repleta de oro, Merlín comienza a inspeccionar todo lo que se va a quedar, mientras que el Rey Goblin, por su lado, amenaza con asesinar a Alice si intenta algo raro. Sin embargo, el prota, en cuestión de segundos y a la velocidad de la luz, le quita a Alice de las manos para después cortarle un brazo. Luego le informa a Alice que todos están bien, pero la deja descansando en el suelo para poder pelear contra el Rey Goblin. De repente, el rey deja de llorar por su brazo y le muestra cómo puede regenerarlo fácilmente, para después intentar eliminar a Merlín con un bastón mágico. El prota, por su parte, detiene todos los intentos con una sola mano, por lo que el Rey Goblin pregunta quién rayos es para tener semejante poder, a lo que Merlín le contesta que aún no tiene el suficiente poder como para saber su nombre, por lo tanto puede llamarlo Hermano Daisy. Esto provoca que el rey se presente como Kiashu del clan Goblin y muy enojado le dice que ahora va a mostrarle las habilidades mágicas más poderosas de los goblins. Seguido prepara un super golpe con su bastón, aunque antes le da al prota la oportunidad de rendirse para ser su subordinado. Esto solo provoca risas en Merlín, quien le cuenta que ni siquiera un dios puede tomarlo como esclavo, lo que significa que un goblin asqueroso solamente pierde el tiempo al intentarlo. El Rey Goblin, muy enojado, lanza su poderoso ataque, por lo que Merlín se concentra un poco para detenerlo con una mano y le cuenta que es incluso más débil que su hermana. Luego saca su espada de la funda y el Rey Goblin, al verla, pregunta si realmente es Biantine Gala, la espada demoníaca que puede ser desenvainada por el señor del palacio del Rey Demonio. Merlín, por su lado, contesta que sabe mucho sobre su vida y lo elimina con un solo golpe. Al terminar la batalla, el prota comienza a fantasear sobre el reino que puede armarse con tanto oro, pero en ese momento la cueva comienza a derrumbarse, por lo que, pensando en la promesa que le hizo a Marta, decide levantar a Alice y salvarla, sacrificando todo el tesoro. Por la noche, Merlín se encuentra cuidando a Alice y, al ver sus heridas, piensa en que lo mejor va a ser curarla, por lo que rápidamente comienza a quitarle la ropa. De repente, Marta junto a Henry ingresan a la habitación, pero al ver toda la situación
habitación, la mujer cierra la puerta pensando en que están a punto de hacer algo indebido. El prota, por su parte, no entiende el porqué de la reacción, pero le importa poco y comienza a escupir en las heridas de Alice, ya que al parecer su saliva es curativa. De esta manera logra curar todas las heridas de Alice, pero el efecto secundario es que provoca sueños extraños en las personas. Por eso mismo, Alice en su cabeza se encuentra viviendo una fantasía con el espadachín de la noche oscura. Al día siguiente, Alice despierta muy confundida, ya que lo último que recuerda es que estaba siendo golpeada por el rey Goblin. Su amiga sacerdotisa, al verla bien, le cuenta que fue Merlín quien llegó justo a tiempo para salvarla. Esto provoca que Alice se asuste mucho, debido a que en el pasado Merlín la tomó como esclava por haberla salvado. Sin embargo, su amiga continúa diciendo que Merlín es un buen candidato para ser su pareja, ya que no dudó ni un segundo cuando le pidieron que la ayude. Alice, enojada, le cuenta que son enemigos, por lo que en ese momento el caballero aventurero le pide a su prometida que deje de molestarla. Sin embargo, antes de irse, la sacerdotisa le cuenta que toda la noche escuchó sonidos extraños de felicidad y ahora, al abrir la puerta, la encontró en paños menores con todas sus heridas sanas. Afuera, el prota se da con Johnson, el grandulón al que dejó en ridículo antes de ir a la mazmorra. Se está llevando todo el crédito de la batalla ante las cámaras, por lo que se le acerca para asustarlo. La reportera, para no quedar en ridículo, le pregunta a Merlín qué opina sobre la invasión que tuvieron, a lo que él contesta que solo eran unos pequeños duendes a los que saludó y luego los hizo volar. De regreso en la taberna, Merlín ingresa a la habitación de Alice para recibir las gracias, pero ella apenas lo ve, lo increpa con su espada diciendo que es un depredador. El prota, sin entender lo fuerte de la acusación, la detiene para decirle que es una malagradecida, pero Alice continúa diciendo que es una escoria por haberse aprovechado de ella. Merlín, al entender lo que sucede, le explica que le quitó la ropa para curarle las heridas con su saliva curativa, pero Alice, aún muy enojada, pregunta por qué el huésped de al lado dijo que los escuchó muy fuerte toda la noche. El prota, en tono de burla, le comenta que quién sabe lo que habrá estado soñando, ya que su saliva, además de curar, también puede hacer que las personas sean sumergidas en sueños profundos, y por eso ella gritaba cosas indebidas. Alice, al saber la verdad, le da las gracias, pero Merlín se niega a recibir su gratitud y se da cuenta que por salvarla sacrificó un gran tesoro, por lo tanto espera que pueda darle algo como recompensa. La chica, al oír esto, pregunta qué es lo que quiere entonces como parte de pago, por lo que el prota le pide que lo ayude a cumplir su pequeño deseo de ser un aventurero. Alice acepta recomendarlo, con la condición de que después no vuelven a verse involucrados en nada juntos. Más tarde, ambos se despiden de las personas del pueblo, ya que van a emprender un viaje hacia la ciudad, y es entonces cuando Henry le promete a Merlín que va a aprender a manejar espadas. Mientras tanto, Marta les ruega que se casen, ya que hacen una muy linda pareja, por lo que dentro del carruaje, el prota comenta que no entiende por qué los malinterpretan de esa manera, y los dos comienzan a discutir sobre quién tiene la culpa de eso. Por otra parte, en la cueva derrumbada, la reina Goblin le dice a los pocos guerreros que van a viajar al sur para volver a formarse, pero de repente una mujer misteriosa aparece entre las rocas diciendo que no puede dejarlos con vida y los asesina. Varias horas después, Alice junto al prota llegan al gremio de aventureros, donde ella, en vez de ayudarlo a convertirse en aventurero, le dice a Rukia, la recepcionista, que quiere cobrar la recompensa por su arresto. Sin embargo, explica que Merlín, al tener deudas, también se convierte en un aventurero y debe pagarlas con trabajo. Rukia, al oír esto, le informa que de esa manera su recompensa por la captura se reduce a una 10ª parte y le entrega solo 50 monedas de oro. De repente, el prota intenta ofrecerse voluntariamente para recibir las 5000 monedas, pero Alice lo detiene diciendo que por su culpa perdió gran parte de la recompensa. Esto provoca que Merlín le recuerde que él sacrificó millones de monedas para salvarle la vida, pero Alice le hace saber que ese dinero iba a tener que entregarlo al gobierno. Rukia, por su parte, pide que hagan la prueba de nivel y le explica que el nivel más alto que puede alcanzar un aventurero es oro púrpura nivel superior, pero agrega que es realmente imposible llegar. Merlín, al oír esto, pide que lo registre directamente con ese rango, lo que provoca que Rukia se ría y confiese que le parece bastante divertido como persona. De repente, un aventurero llamado Hobbs se acerca para saludar a Alice, pero ella se aleja por el hedor a vino que tiene. Acto seguido, Arnold, el hijo del conde, aparece diciendo que no puede creer que aparezca con otro hombre, cuando se negó innumerables veces a casarse con él. Alice, por su parte, aclara que no tiene nada que ver con su familia. Además, también les hace saber que no está saliendo con Merlín. Arnold, al escuchar esto, cataloga a Merlín como un chico humilde que se llevó a su futura esposa, y por eso lo desafía a un duelo que determinará quién será el elegible para quedarse con Alice. Alice, ante esta situación, le pregunta a quién carajo
lejos le dio el derecho de pelear por ella cuando ya lo ha rechazado miles de veces. Merlín, por su parte, se rinde antes de empezar, por lo que Arnold agarra a Alice para proponerle una vida feliz a su lado. Ella lo golpea gritando que nunca jamás van a tener una historia de amor, lo que provoca que Arnold, para defender su honor, se lance a por Merlín, pero terminó estampado en el techo del gremio. Los aventureros se quedan sorprendidos por lo que acaban de ver, y Hobbs comenta que el nuevo novio de Alice debería tener al menos su mismo nivel. El prota, pensando que lo está desafiando, se prepara para pelear, pero Alice lo tranquiliza diciendo que en el gremio no están acostumbrados a tener guerreros de alto rango. Merlín, entre risas, decide hacer la prueba de nivel, pero de pronto un tipo con armadura negra aparece y le pregunta por qué no se mueve para dejarlo pasar. El prota, al oír esto, le contesta que puede rodearlo, pero en ese instante Alice lo saca del camino para decirle que no sabe quién es ese tipo, pero puede sentir que tiene un gran poder. Acto seguido, el hombre misterioso realiza la prueba de nivel y se inscribe como Cloud Swordsman. Rukia, con una sonrisa, le informa que ha sido registrado como aventurero de rango plata misteriosa. Merlín, sin entender lo que significa, pregunta qué tiene de especial ese sujeto, por lo que Alice, de manera seria, le pide que no lo provoque, ya que ahora es el segundo con más rango en la historia del gremio. Luego, el prota se acerca a la bola de poder fantaseando en que todos se van a arrodillar ante él, pero al momento de ponerle las manos encima, la bola de cristal no marca ningún indicio de poder, por lo que Rukia le informa que no tiene ni la más mínima cantidad de magia y ki de lucha, lo que significa que no puede ser aventurero. Alice, al ver que está quedando en ridículo, le pregunta por qué está ocultando su magia, a lo que él contesta que en realidad no la tiene, ya que nunca la ha necesitado, debido a que, gracias a su espada, nadie puede vencerlo. Alice, por su parte, asegura que el prota es lo suficientemente fuerte para convertirse en un aventurero. Sin embargo, Rukia comenta que aprecia el amor que le tiene, pero no puede inscribirse. El prota, al oír esto, les cuenta que no hay manera de medir su fuerza, ya que es un rey demonio, pero al ver cómo todos los presentes se le ríen, pide que le traigan al aventurero más poderoso. Esto genera más risas entre las personas, pero de repente un anciano aparece para decirle que, a pesar de que todo el mundo se ríe, él está dispuesto a darle el honor de enfrentarlo. Merlín, al verlo, pregunta quién es ese viejo, por lo que Alice le cuenta que es el gran sabio del gremio y por ende el más fuerte de todos. Acto seguido, ambos se dirigen a un dojo en la parte trasera del gremio, donde el anciano comienza a contarles sabiamente todos los combates que ha tenido, pero al ver que Merlín no le está prestando atención, le pide que ataque con todas sus fuerzas, para así no sentirse mal al momento de darle una paliza. El prota acepta cumplir su petición, por lo que, además de vencerlo con un solo golpe, la onda expansiva de la espada destruye todo a su paso. La gente en la sala de espera piensa que el anciano ha eliminado a Merlín, pero en ese instante el prota sale diciendo que ha procurado dejar con vida al anciano. Rukia, al oír esto, se pregunta a qué se refiere, pero al ver a su abuelo salir del dojo, lo regaña por usar toda su fuerza contra un novato. Sin embargo, el anciano, con los pantalones mojados, comenta que Merlín es la persona más aterradora que ha visto. Afuera del gremio, Merlín le cuenta a Alice que le han dado el rango hierro negro. Además, confiesa que ahora está ansioso por cumplir todas las tareas del gremio, para así convertirse en el rey de los aventureros y ganar mucho dinero formando un monopolio. Más tarde, Merlín regresa a hacer un trabajo, pero cuando intenta comprar algo de comida, se da cuenta que no le alcanza y que todo lo que está generando se le gasta a los pocos días, por lo que piensa que el sueño de ser millonario es complicado. Por la noche, Alice se encuentra tomando un baño caliente, cuando de repente escucha un ruido en la cocina y al salir a ver qué sucede, se encuentra con Merlín, quien al sentir que está a punto de ser golpeado con una escoba, la detiene y sin querer mira detalladamente cómo a Alice se le cae la toalla. Luego de la situación embarazosa, Alice regaña a Merlín por estar espiando, pero él contesta que en su casa no tiene ningún punto para hacerlo y de manera seductora le pide que lo deje quedarse a compartir su arduo trabajo, a cambio de una pequeña comisión. Alice, a pesar de haberse sonrojado, lo echa de su casa, lo que provoca que Merlín comience a golpear la puerta rogando que lo deje vivir con ella, y también le recuerda todo lo que él sacrificó para salvarla. La joven, al darse cuenta que está llamando la atención de los vecinos, lo hace entrar de nuevo, pero lo regaña diciendo que toda esa fantasía que tiene en su cabeza no va a pasar nunca. El prota, por su parte, comienza a criticar el tamaño de la casa y termina diciendo que por el bien de la amistad, esta vez no va a cobrarle por la protección. Luego, se lanza a la cama de Alice, lo que provoca que ella intente sacarlo con su espada, pero en un mal movimiento se tropieza y cae encima suyo, haciendo que el prota piense que quiere algo más. Ella se niega
rotundamente, por lo que Merlín utiliza su magia para envolverla en una sábana y la deja durmiendo en el suelo. Al día siguiente, Alice se dirige al gremio donde se queja de un fuerte dolor de espalda. Su amigo Hobbs, al verla, le pregunta por qué su novio no ha vuelto a aparecer, por lo que ella comienza a gritarle que no tiene nada que ver con ese bastardo de cara blanca. En ese instante, el prota aparece diciendo que la convivencia es algo complicada, provocando que Arnold, quien acaba de llegar con un ramo de flores, se ponga muy triste. Alice, muy enojada, pregunta si acaso alguien la está escuchando, pero al no recibir respuesta, se desquita con Arnold, quien, a pesar de todo, intenta darle flores. Ante esta situación, Arnold desafía a otro duelo a Merlín para ganarse el derecho a socializar con Alice. Sin embargo, le dice que esta vez el duelo consiste en participar en una competencia de la delegación de nivel A, la cual consiste en hacer una limpieza de no muertos en Dempina. Y también le comenta que hay premios de hasta 5,000 monedas de oro. El prota, al escuchar esto último, le dice que la chica sin gracia no le interesa, pero el oro que se puede ganar le llama mucho la atención. Por eso acepta el desafío. Alice, muy enojada, le pregunta qué tiene todo eso que ver con el desafío, pero el prota solo la ignora y le pide a Rukia que lo inscriba en la competencia. Sin embargo, ella le informa que los aventureros de Hierro Negro no pueden realizar misiones solos y por eso debe buscarse un compañero de nivel superior. El prota, al oír esto, le pide a Alice que sea su compañera, pero en ese instante Arnold le pide lo mismo y para convencerla le cuenta que pagó mucho dinero para que Cloud, quien se registró como aventurero ayer, también se una. Alice se lo piensa un poco, pero cuando Merlín comienza a alardear que los no muertos son criaturas débiles, termina aceptando hacer equipo con Arnold. Esto pone muy triste al prota, ya que no puede creer que va a perder tal recompensa, pero al ver que Hobbs está muy borracho, decide anotarlo como su compañero. Más tarde, Hobbs despierta en un carruaje donde Merlín le informa que ahora mismo están de camino a la cruzada de los no muertos y le cuenta cómo fue que aceptó unirse. Hobbs, por su parte, le ruega que lo deje volver a la ciudad, ya que ambos son unos débiles que no pueden vencer ni siquiera a unos gansos del pueblo. Sin embargo, al oír que el prota le pide que solamente confíe en él, le dice que aún no ha visto a los no muertos y por eso cree que puede ganar. De repente, la caravana del Gran Duque Roses aparece en el camino, por lo que Hobbs le cuenta al prota que ese tipo es más poderoso que el padre de Arnold. Lord Cale, el caballero encargado de la protección, se les acerca para preguntar si saben cuál es el camino más rápido para llegar a Denbillun, a lo que Hobbs le contesta que debe cruzar una colina, pero le advierte que el carro que lleva atrás no va a poder subir y por eso recomienda caminar. El hombre, al oír esto, le pregunta si de verdad cree que Cecilia, la hija del duque, va a ir por un camino de mala muerte. Merlín, desde atrás, pregunta si acaso esa mujer es lisiada. Cale, ante sus palabras, intenta golpearlo con su látigo, pero el prota lo atrapa y hace que se caiga del caballo. Hobbs, al ver que el tipo se ha enojado mucho, le pide a Merlín que pida disculpas, pero de repente, una manada de rinocerontes en llamas hace temblar la tierra, por lo que Cale rápidamente le pide a sus hombres que se formen para proteger a Cecilia. El prota, por su lado, piensa en que esas bestias perciben el peligro y cree que algo muy malo debe estar pasando para que hayan decidido escapar del lugar. Sin embargo, cuando estas bestias en llamas llegan hasta su posición, solo le basta usar un dedo para desviarlas y le pide a los demás que tengan cuidado ya que corren muy rápido. El resto de la manada, al ver cómo su cabecilla fue humillado, decide dar la vuelta, por lo que Lord Cale le dice al prota que al principio lo creía un holgazán, pero ahora puede ver que es realmente fuerte. Hobbs, por su parte, pregunta cómo hizo eso, a lo que Merlín contesta que esos bichos tienen más ojos que los humanos. Por eso, cuando sintieron el peligro, decidieron desviar su camino. Hobbs, al oír esto, comenta entre risas que seguramente usó algún repelente para los monstruos, lo que provoca que el prota solo lo ignore y camine hacia el carruaje. De pronto, Cale le agradece por ayudar a salvar a la señorita Cecilia, pero le informa que insultar al duque es un delito. Sin embargo, desde el fondo, Cecilia desciende de su carruaje diciendo que eso no tiene importancia y se acerca a Merlín para ofrecerle 10,000 de oro a cambio de que trabaje para ella. Hobbs rápidamente se pone de rodillas para responder que sería un honor ser su caballero, pero ella le dice que él no vale ni 5 monedas de oro y que en realidad le está ofreciendo el trabajo a Merlín. El prota, al saber que el trabajo es para él, se niega diciendo que eso es muy poco para su gran fuerza, pero si lo apoya pagando la deuda que tiene con su antiguo empleador, tal vez se lo piense un poco. Cecilia, algo enojada, pregunta de qué tanto dinero está hablando, pero al oír que son miles de millones, simplemente se da la vuelta y se marcha. Una vez que se han relajado, Cale comenta que Merlín fue muy mal educado, pero Cecilia solo le pide que se apresuren en llegar a las catacumbas, ya que si esos dos y Arnold llegan antes que ella, no va a poder llevar
a cabo el plan para impresionar a su padre. Por otro lado, en el carruaje de Arnold, Alice comenta que su gran amor es el espadachín de la noche oscura, y al oír que Cloud también lo conoce, comienza a contar cómo ella lo vio eliminar a los hermanos Barbarroja de un solo golpe. Cloud, después de sus palabras, comenta que acabar con 2 piratas no es motivo para ser considerado un héroe, y le pregunta si alguna vez escuchó hablar sobre los 4 héroes de la dinastía Qin. Seguido cuenta que uno de ellos es Carona, una mujer superpoderosa que asesinó un imperio de la noche a la mañana. Luego le siguen Zoe y Joy, 2 hermanos que mataron a uno de los reyes más poderosos en defensa que existía en el mundo. Y por último cuenta que está Bernard, el guerrero más fuerte del antiguo reino, y también la cabeza de los 4 héroes, ya que es quien puede pelear contra un dragón santo. Arnold pregunta si esos no son leyendas de hace cientos de años, y Alice agrega que el espadachín de la noche oscura seguro los aniquila con un solo golpe. De repente, el chofer les avisa que una manada de rinocerontes de fuego se acerca a toda velocidad, por lo que Cloud se apresura a bajar del carro y con su espada los eliminó a todos. Por la noche, Hobbs y el prota se encuentran en el campamento bebiendo junto a unas mujeres, pero en ese momento Alice llega muy enojada para darle un golpe. Hobbs, al ver esto, cuenta que su novio lo golpea así cuando sale a jugar, lo que provoca que tanto el prota como Alice griten que ellos no tienen nada relacionado con el amor. Las chicas, por su parte, se marchan de la fogata ya que no quieren estar con hombres que tienen novia, por lo que Alice aprovecha para preguntarle al prota por qué se está juntando con gente del trabajo. Merlin, muy enojado, le recuerda que no están trabajando juntos y por eso ella no tiene derecho a regañarlo por sus acciones. Esto deja mal parada a Alice, por lo que Arnold desde el fondo comienza su show de enamorado para hacer que se vaya. Una vez que Alice se marcha a dormir, Arnold le cuenta a los hombres que el evento ha subido de nivel, ya que un grupo de ladrones perturbó la tumba del ex primer ministro del reino, lo que hizo que el nigromante convoque a todos los monstruos. Por lo tanto, un simple aventurero de hierro negro no va a poder contra el poder sagrado del nigromante, y eso significa que tiene la victoria asegurada. Por otra parte, Alice, en lugar de haberse ido a dormir, se encuentra caminando sola por el medio del bosque, donde, sin querer, observa cómo Cloud invoca un portal para hablar con su superior. Alice, asustada por lo que está pasando, da un paso atrás y pisa una rama, lo que provoca que Cloud se dé cuenta de su presencia, por lo que Alice, al ver que se acerca hasta su posición, finge estar borracha para poder escapar de la situación. Sin embargo, al alejarse unos metros, piensa en que fue una buena idea hacerse eso, ya que así pudo dejar una grabación mágica en su ropa. Cloud, por su parte, regresa al portal para hablar con su Alteza, quien se dirige a él como Bonnard y pregunta cómo va todo. El guerrero contesta que las cosas van de acuerdo al plan, ya que ha formado grupo con unos idiotas que lo ayudarán a encontrar el alma del ex ministro. El rey lo felicita por su desempeño, pero le advierte que Nian lleva 400 años muerto y se transformó en un Lich inmortal, lo que significa que hoy su fuerza es inconmensurable. Cloud, por su parte, le asegura que va a conseguir la llave que lo mandaron a buscar, para que así puedan revivir a la dinastía. Alice, después de escuchar todo esto, piensa en que debería pedirle ayuda a alguien para evitar que suceda, pero al darse cuenta todo lo que le va a decir Merlin, decide que es mejor hacerlo sola. Al día siguiente, Arnold pregunta desesperado si han visto a sus guerreros, por lo que Hobbs le cuenta que los vio irse al bosque anoche. Arnold comienza a llorar pensando en que Alice lo abandonó por el guerrero poderoso, pero Hobbs lo tranquiliza diciendo que seguramente se adelantaron a la misión para poder conseguir la recompensa. Merlin, al oír esto, se enoja porque va a quedarse sin las monedas de oro y sale corriendo para poder alcanzarlos. Mientras tanto, en la mazmorra, Cloud avanza matando a todos los no muertos que se lo cruzan, hasta que llega a una gran puerta que la abre utilizando magia. Alice, quien lo viene siguiendo desde el principio, se sorprende al notar que sabe todos los pasadizos del laberinto e incluso sabe perfectamente dónde está cada cosa. Cloud, por su lado, se acerca a una gran tumba donde se dirige al no muerto como Señor Ian y lo saluda diciendo que han pasado 400 años. De repente, el nigromante de 6 brazos sale de su ataúd preguntando quién se atrevió a colarse en su lugar de descanso. Cloud, con una sonrisa, contesta que son los guerreros de la tormenta del imperio. El señor Ian, muy sorprendido, ahora pregunta si ha resucitado, por lo que Cloud le cuenta que no fue solo él, sino que la magia negra del rey también revivió a mucha gente de Sun Jinxiong. Ian, al oír esto, les recuerda que usar magia negra es un suicidio y consulta cuál es el motivo por el que lo han despertado, por lo que Cloud confiesa que quieren restaurar al reino, por lo tanto necesitan a su Alteza Real para estar completos. El señor Ian se niega rotundamente a revivir 400 años después, lo que provoca que Cloud le pida la llave de su protección, pero el nigromante se niega,
diciendo que la razón por la que cayó el reino es porque el rey no escuchó su consejo de no hacer alianza con el infierno, y al parecer están a punto de cometer el mismo error. Cloud, al ver que no va a darle lo que quiere de forma amistosa, decide tomarlo por las malas, y ambos comienzan una feroz batalla de magia. En los pasillos de la mazmorra podemos ver cómo el prota se encuentra atrapado en un bucle, por lo que, cansado de hacer las cosas como se deben, decide que lo mejor es romper el suelo y llegar hasta la zona del jefe. Sin embargo, ahora nos vamos a otro de los pasillos donde Kyle, después de pelear contra varios no muertos, le sugiere a la princesa Cecilia abortar la misión. Ella, cegada por la idea de ganarse el respeto de su padre, le dice que no es opción volver con las manos vacías, pero de pronto un enemigo le atraviesa el pecho a Kyle, por lo que le pide a Cecilia que aproveche para escapar. La joven, entre lágrimas, confiesa que no va a poder hacerlo sola, lo que provoca que Kyle se motive al punto de usar sus últimos suspiros para tratar de acabar con los enemigos. Cecilia, por su parte, comienza a rezar para pedirle a sus dioses que le envíen el poder para salir con vida, y es entonces cuando Merlín aparece de pura casualidad por estar bajando de manera ilegal. Sin embargo, al ver que se trata de Merlín, le pregunta cómo un simple campesino puede atravesar los muros con sus puños. El prota, al oír su desprecio, decide seguir caminando, pero Kyle desde el suelo lo detiene y Cecilia le pide ayuda. Merlín, ante esta situación, simplemente lo saca del camino para poder seguir avanzando, lo que provoca que Cecilia le pregunte cómo puede ignorarlos después de ver lo acabados que están, y sin más remedios, le confiesa cuál era el plan desde el principio. El prota, al notar su desesperación, comenta que no le interesa para nada los problemas que tenga con su padre, sino que lo único que quiere es no tener que repartir la recompensa con nadie. Kyle, a pesar de estar herido, le pide que no sea grosero con Cecilia, pero ella, muy triste, acepta que ha sido egoísta todo este tiempo y se lanza a los pies de Merlín para pedirle por favor que los ayude. El prota pregunta si acaso tiene los miles de millones que vale su poder, a lo que ella, algo avergonzada, responde que ese número se le va de las manos, pero está dispuesta a entregarse a él. Merlín rápidamente grita que no le interesan ese tipo de recompensas, por lo que informa que con 10,000 monedas está bien. Seguido utiliza un par de lanzas para dejarlos clavados en la pared a la altura del techo y les dice que cuando reclame la recompensa va a volver a buscarlos. Por otra parte, la feroz batalla entre los hechiceros continúa a un ritmo muy agresivo, al punto de que el señor Ian invoca al rey de los gigantes y le pregunta a Claude si uno de los 4 héroes va a poder derrotar a 2 oponentes de rango sagrado. De repente, Merlín aparece desde el techo diciendo que es momento de que el protagonista haga su acto heroico, pero rápidamente pregunta dónde se encuentra Alice, ya que debe decirle lo sucio que fue haber salido antes a buscar la recompensa. El señor Ian, sin entender nada, intenta convertirlo en polvo por haber entrado en su lugar de descanso, pero Merlín lo desvía con una sola mano y le pide que no lo interrumpa. Claude, al ver esto, comenta que al parecer Merlín tiene una fuerza oculta, ya que si sus manos desnudas lograron atravesar las murallas del laberinto, significa que son un arma sagrada. El señor Ian, por su parte, le pide a Claude que olviden sus problemas por un segundo, debido a que ahora tiene que encargarse del invitado no invitado que se atrevió a interrumpir la batalla. Luego le ordena al gigante que acabe con el prota, pero él con una sola mano lo detiene e incluso lo elimina. Esto provoca que Claude intente asesinarlo por la espalda. Sin embargo, Merlín con su espada lo estampa contra una pared, para después preguntar por qué la batalla pasó a ser 3 contra 1. Alice, por su parte, piensa en darle una mano, pero se detiene cuando escucha como el prota se burla porque su compañero de batalla terminó siendo un traidor. Al terminar sus palabras, Merlín decide acabar con el señor Ian, pero se queda algo confundido cuando una llave cae en sus manos. Claude, por su parte, le pide amablemente que se la entregue a cambio de que algún día le va a devolver semejante favor, pero Merlín le contesta que ha visto muchos cheques sin fondos y panqueques pintados con la boca, por lo tanto prefiere que le dé algo tangible. Claude, con mucha paciencia, le ofrece 200,000 de oro a cambio de la llave, pero en ese instante Alice interrumpe diciendo que de ninguna manera puede entregarla. El prota, al verla, comenta que no hay manera de compartir la bonificación. Ella, algo confundida, le pregunta por qué ha llegado hasta ese lugar en realidad, a lo que Merlín contesta que es más que obvio que fue por el dinero. Sin embargo, Alice, sonrojada, le pregunta si realmente fue por eso o fue porque le interesa tener una relación con ella. Merlín, con cara de asco, asegura que no es para nada así. Mientras tanto, Claude les advierte que no sirve de nada demostrar enamoramiento frente a alguien que lleva 400 años soltero, pero al escuchar que nada de eso es para distraerlo, pregunta qué va a pasar con la llave. Esto hace que Alice recuerde el porqué. Por eso le informa al prota que no puede darle
darle la llave a Claude debido a que está tramando un complot para restaurar la antigua dinastía. Claude, enojado, intenta eliminar a Alice, pero Merlín la defiende diciendo que aún vive en su casa y por eso no puede dejar que le pase nada, lo que provoca que el espadachín hechicero les diga que si no se las dan por las buenas, va a tener que tomarla de sus cadáveres, por lo que inmediatamente libera toda su fuerza diciendo que es la primera vez en toda su existencia que llega al punto de sacrificar años de vida a cambio de multiplicar 100 veces su poder. Merlín, al ver esto, le aplaude por el show de luces que hizo, pero le informa que aún no es lo suficientemente fuerte como para hacerle frente. Claude, muy enojado, invoca a muchos clones de sombra para tratar de eliminar de una buena vez por todas al prota. Sin embargo, Merlín, con solo un movimiento simple de su espada, lo corta de manera crítica y lo pasa a mejor vida. Luego del combate, comenta que es un desperdicio pelear contra no muertos, pero hoy puede ser la excepción, ya que ha conseguido una llave que puede valer 200,000 monedas de oro. De repente, Alice intenta quitársela diciendo que esa llave está relacionada con la gran conspiración de la dinastía anterior, por lo tanto, debería entregarla al reino. Merlín, con los ojos llenos de avaricia, se niega, para después decirle que a lo mejor con esos tesoros puedan pagar la deuda y le promete que si encuentra el tesoro escondido, va a darle un 10%. Al terminar sus palabras, el prota decide salir de la mazamorra, pero se detiene por unos segundos a pensar, ya que siente que se ha olvidado de algo. Por otro lado, podemos ver cómo Cecilia llora desesperada pidiendo ayuda, ya que aún sigue colgada de la pared esperando a Merlín, aunque lo interesante es que en la catacumba del rey Ian, un joven misterioso agradece que su caja de vida no fue encontrada y continúa leyendo su libro con tranquilidad. Mientras tanto, afuera de la mazamorra, Arnold, Hobbs y otro grupo de aventureros se encuentran peleando contra algunos no muertos que escaparon de la cueva, pero cuando están a punto de ser alcanzados por una lanza, los no muertos desaparecen y el cielo vuelve a ser de color claro, por lo que Arnold comenta que seguramente mataron al nigromante. En ese instante, Merlín y Alice llegan discutiendo sobre el porcentaje de la recompensa. Los aventureros, al verlos, comienzan a lanzar elogios sobre su gran accionar, lo que provoca que el prota se llene de ego como lo hace siempre. Sin embargo, se sorprende al ver que en realidad todos están felicitando a Alice. Ella, por su parte, les cuenta que en realidad fue Merlín quien hizo todo el trabajo, pero los aventureros solo se ríen diciendo que un hierro negro no podría hacer nada de eso, ya que si fuese el caso, ellos entonces podrían matar a un dragón. Alice se frustra porque no le creen, aunque se tranquiliza pensando que un rey demonio no debería verse afectado por cosas triviales. Pero al voltear a verlo, se da percata de que Merlín está haciendo un gran esfuerzo para evitar matarlos a todos. Más tarde, la reportera del único canal de noticias llega al campamento para entrevistar a nuestros chicos, pero sabiendo que Alice no tiene el poder necesario para matar a un nigromante de la dinastía anterior, le pregunta si usó algún medio escondido. Alice, cansada de que le den todo el mérito a ella, contesta que todos en esa cueva fueron eliminados a machetazos por el tipo que tiene al lado, pero al notar que la reportera no le cree, toma al prota de su camisa para jurarle que ella no quiere llevarse el crédito. Merlín, aguantando su enojo, comenta que eso no le importa, ya que cuando estaba en el palacio, todo el tiempo le hacían lo mismo con sus hazañas. Por otro lado, uno de los compañeros de Claude comenta que su muerte no les afecta en nada, ya que siempre fue un débil y por eso ha perdido contra un aventurero. Carona, al oír esto, le pide al sujeto que mida sus palabras, debido a que la lealtad de Claude era inquebrantable y que a pesar de todo sigue siendo la pérdida de un gran compañero. De repente, el emperador aparece para pedirles que dejen de pelear como niños, ya que con la pérdida que acaban de sufrir, las cruzadas del reino podrían moverse en cualquier momento. Por lo tanto, el plan para convocar a la Legión del Infierno debe acelerarse. Luego, le pide a los hermanos Zoe y Joy que se queden en la guarida, mientras que Carona le ordena que busque la llave que su compañero ha perdido. Más tarde, el grupo de aventureros se encuentra de regreso al pueblo, por lo que Arnold aprovecha para decir que él ha ganado el duelo para asociarse con Alice, ya que Claude era de los suyos. Merlín, con una gran sonrisa, le comenta que puede hacer lo que quiera, ya que él solo quiere conseguir dinero. Alice, al escuchar esto, golpea a Arnold para después preguntarle al prota si realmente van a empezar a pelear por ella otra vez. Hobbs, por su parte, dice que la reina no va a estar muy contenta cuando se entere que quieren tirar su reino. Arnold rápidamente comenta que no cree que sea tan así la cosa, ya que tienen al gran asesino de los caballeros de la flor de oro púrpura. El prota, al oír esto, pregunta ¿qué es eso? Por lo que Hobbs le cuenta que es un grupo formado por 12 soldados de rango sagrado conocidas como el Paladín de Espinas, y cada uno de ellos tiene el poder de un ejército. Minutos
Minutos después, el grupo llega al pueblo donde Merlín, muy ansioso, le recuerda a Alice cuánto debe darle de recompensa, pero de repente, un grupo de encapuchados aparece para intentar eliminarlos. El prota, al sentir que algo va a golpearlo, lo detiene. Uno de los atacantes le pide a Alice que se haga cargo de la batalla, por lo que Merlín se escapa de la situación y ella comienza a pelear contra los encapuchados. Luego de varios ataques por parte de Alice, logra acertar uno de sus espadazos, lo que provoca que los encapuchados se calmen y un joven se quite la máscara para dar la cara a Arnold al verlo. Comenta que el tipo es el caballero de Bauginia. El joven, por su lado, se presenta como Chapman e informa que Lord Sahadin le ordenó investigar a Alice. Pero cuando ella pide información acerca del caso, el joven se marcha diciendo que ha podido averiguar todo lo que necesitaba. Mientras se van, Chapman le dice a los suyos que al parecer los de los 4 héroes es un mito, pero de pronto una especie de sombra pasa por su lado para hacerle un rasguño en el cuello. Mientras tanto, los chicos se dirigen al gremio donde Rukia les entrega una bolsa de oro y les dice que el pago de los va juntos, ya que al ser parejas, sus deudas se consolidaron. Ambos al oír esto intentan explicarle que no son pareja, pero estallan de enojo cuando Rukia les informa que la asociación estipula que las parejas deben registrarse al estar casadas. Acto seguido, los dos gritan que si estuvieran casados ya les habría caído un rayo y en ese instante un rayo explota afuera del gremio, pero en realidad era berrinche de Arnold, quien llora desconsoladamente por haber perdido al amor de su vida. Alice al verlo lo patea para después pedirle a Rukia que cambie la información de registros, por lo que Rukia le comenta que para que eso suceda deben solicitar el divorcio, ya que solamente los certificados pueden confirmar cosas. Los chicos enojados intentan explicar que no están casados, pero ya resignados preguntan dónde conseguir ese maldito certificado, por lo que Rukia les dice que primero deben casarse en serio y después de eso van a poder divorciarse. Esto provoca que Alice grite que nadie quiere casarse con semejante escoria, por lo tanto Merlín, para defenderse, dejan en claro que no le gusta nada de lo que tenga que ver con ella. Rukia, por su parte, les cuenta que en caso de divorciarse, la deuda unificada se va a dividir en partes iguales, lo que significa que ambos van a deber mucho más dinero que antes. Más tarde, los dos vuelven a casa, pero están tan enojados entre ellos que solo se sientan a odiarse y a pensar cosas malas del otro. De pronto, comienza a dividirse las cosas para no tener que siquiera respirar cerca, por lo que al final de las discusiones acuerdan turnarse para trabajar. El prota rápidamente se acuesta a dormir en el sofá, por lo que Alice, sabiendo que lo hace a propósito para no hacer nada, intenta despertarlo. Al día siguiente, ambos se dirigen al gremio para beber algo, pero Rukia, en lugar de verlos disfrutar, solo escucha como Alice se queja de que tiene que hacer todas las tareas del hogar. Merlín, harto de la situación, pregunta si hay alguna manera de pagar la deuda rápidamente, a lo que Rukia contesta que sí, y que es con las misiones de nivel SSS, las cuales otorgan decenas de millones de premios a la vez. El prota emocionado pregunta qué tipo de misiones son, a lo que Hobbs desde una mesa le responde que son misiones de nivel legendario que aparece una vez cada tantos años, y seguido cuenta que la última consistía en atrapar a un kraken, un calamar gigante que es casi como un dios. Merlín, pensando en el dinero, consulta si hay alguna misión activa ahora mismo, pero Rukia le hace saber que para poder aceptar una de esas debe tener al menos nivel Mithril. Por lo tanto, Alice, al estar en nivel de oro, es quien tiene más probabilidades de ser ascendida. El prota, al oír esto, utiliza su encanto para convencerla de buscar el ascenso, por lo que una vez que Alice acepta, Merlín le informa que él va a ser quien la ayude a entrenar. Acto seguido, podemos ver cómo ambos se encuentran en la arena del gremio, donde Alice intenta una y otra vez golpear al prota, pero se niega a seguir con el entrenamiento cuando él le comenta que sus ataques son menos peligrosos que un perro con hambre. Merlín, ante su frustración, le hace saber que todo eso no habría sido posible sin la determinación de perderlo todo y comienza a usar sus poderes de seducción. Alice, al sentirse atraída por él, intenta evitar pensar en las cosas que podrían hacer como pareja, por lo que al borde del llanto confiesa que no quiere que él sea su primer beso. El prota, sin entender nada, pregunta qué tiene que ver todo eso con su primer beso, y al saber que su comentario llegó al corazón de Alice, pregunta por qué los seres humanos son tan frágiles. Luego, le comenta que la forma más rápida de entrenar es seguir luchando al borde de la muerte, ya que cuando él estaba pasando por el mismo proceso, luchaba con una sierra con la que cortó un dragón gigante. Por lo tanto, ahora él va a ser quien se encargue de hacer que tenga una sensación parecida a la muerte. Acto seguido, activa su poder para decirle que si no hace su mayor esfuerzo para defenderse, va a morir
morir al instante. De esta manera, logra hacer que Alice saque todo su potencial de ataque, pero al ser demasiado lento, el prota saca su espada para mostrarle cómo se hace. Alice, al darse cuenta que puede morir, utiliza todas sus energías para desviar el espadazo de Merlín y después cae rendida al suelo. De pronto, Hobbs interrumpe en el dojo, pero al ver que Alice está exhausta en el suelo, pregunta si acaso han estado haciendo eso que hacen las parejas jóvenes. El prota, enojado, pide que le diga la verdadera razón de su visita, por lo que Hobbs le informa que hay una hermosa mujer de cabello rojo preguntando por él y dice ser su hermana. Merlín, confundido, no recuerda que Lilith tenga el cabello de ese color, por lo que, pensando en que a lo mejor le quieren cobrar la deuda, se niega a salir. Hobbs, al verlo desanimado, lo obliga a salir y lo termina llevando a un lugar secreto de hombres en medio del bosque, por lo que Carona, al ver que Merlín tiene la llave en el cuello, decide seguirlos. Al ingresar, son recibidos por Helena, una mujer sensual que al ver la cara del prota se queda choqueada, pero rápidamente confiesa que se confundió de persona y los lleva a una mesa. Hobbs, al sentarse, le pregunta al prota si siente algo de envidia de que Helena lo prefiera a él, a lo que Merlín contesta que esa mujer se quedó helada al ver el encanto que conquistó a toda la ciudad. De repente, Carona, disfrazada de trabajadora, se acerca a la mesa para decirles que ella va a ser quien les dé un show hoy, por lo que mientras hace su baile, se lanza sobre el prota para quitarle la llave. Merlín, por su parte, comenta que el show le parece aburrido, ya que no le interesan las mujeres viejas, lo que provoca que Carona, muy enojada, pregunta por qué dice eso sobre ella. El prota, con toda su sinceridad, le dice que está muy empolvada, lo que significa que ya tiene edad para ser enterrada, y por eso la ropa de jovencita le queda ridícula. Carona, ante sus palabras, lo amenaza con matarlo, pero en ese instante, Helen interrumpe para decirle al prota que alguien lo está buscando. Sin embargo, era una mentira para llevarlo a una zona secreta donde se quita la ropa y le deja ver que en realidad es un arcángel de la tribu oscura. Luego, un par de luces se encienden para dar lugar a Asmodeus, una mujer del infierno que es también el rey demonio del cuarto palacio. El prota, al verla, le pregunta cómo es que el emperador del deseo terminó abriendo una discoteca en ese lugar, a lo que ella contesta que en realidad es la coartada perfecta para vender pergaminos ilegales y les hace saber que el que no sepa cómo hacer dinero es una de las razones por la cual lo despidieron. Merlín, al oír esto, comenta que renunció y está esperando con ansias que le rueguen volver. Asmodeus, por su lado, le cuenta que desde que se fue, el primer palacio es feo. Sin embargo, si regresa es posible que le quiten todos sus bienes para poder pagar la deuda que dejó. El prota, enojado, confiesa que no va a volver nunca, pero después cambia de tema para preguntar por qué lo ha mandado a llamar. Asmodeus, con una sonrisa, le cuenta que ya sabe que hay movimientos de la fuerza infernal en el continente y le pide que tenga cuidado. Merlín, con su soberbia característica, comenta que ya ha matado antes a esa gente, por lo tanto, si alguien más aparece para molestarlo, lo va a matar con la misma espada que el anterior. Por la noche, el prota se encuentra de camino a casa pensando en que cree que olvidó algo y de repente Carona aparece a la velocidad de la luz para golpearlo. Merlín, al sentir el impacto, comienza a olfatear para saber qué ha pasado y cuando se da cuenta que la mujer del burdel está cerca, le pide que deje de molestarlo, ya que normalmente no tiene el hobby de ir a esos lugares. Mientras tanto, Carona se encuentra tirada contra un árbol, debido a que el impacto la hirió más a ella, por lo que enojada comenta que aún tiene una carta más para acabar con el aventurero de fuerza sagrada. Minutos después, el prota es interceptado por Alice, quien enojada le reclama por haberla dejada tirada en la arena de entrenamiento y también le avisa que si sigue teniendo esas salidas nocturnas a lugares extraños, van a tener que terminar su relación falsa, por lo tanto no va a poder regresar a casa con ella. Por otra parte, Carona se encuentra en una montaña nevada donde con su magia le quita el sello de 400 años a un dragón sagrado llamado Escarcha y jura que va a matar a Merlín. Al día siguiente, Alice junto a Merlín se dirigen a la biblioteca del gremio donde ella le dice que ahí seguramente encuentren a la señorita Da Vinci, un erudito que puede ayudarles a saber qué tesoro oculta esa llave que encontraron. Merlín, al oír la palabra en plural, le recuerda que fue él quien encontró la llave y le deja bien en claro cómo quedaron los porcentajes de la división de bienes, por lo tanto no pueden darle nada al adivino. De repente, la señorita Dong, encargada de la biblioteca, les comenta que ella no está interesada en la riqueza. Mientras tanto, su empleada Rossetti no puede creer que Alice se haya casado con un joven tan guapo. Alice rápidamente le hace saber que todo es una farsa y que no tiene nada que ver con Merlín, por lo que Rossetti, de manera sarcástica, acepta su versión, pero insiste en que el prota es un bastardo muy lindo, por lo tanto, lo invita a hacer la próxima aventura con ella. Alice rápidamente se lleva a Merlín para su lado y le deja en claro que le pertenece a ella, ya que son compañeros de cuarto. Por su parte,
la señorita Dong pregunta qué es lo que necesitan, por lo que Alice le muestra la llave y le dice que necesita ayuda para identificar el tesoro que oculta. La elfa, al inspeccionar la llave, les informa que tiene una luz del infierno encima, por lo que Merlín comenta que el monarca del deseo, Asmodeus, tenía razón con respecto a las señales en el continente. Dong, al oír esto, le pregunta si sabe algo sobre las misteriosas fuerzas del infierno, a lo que él contesta que sabe poco y nada. Luego consulta si la llave es de algún tesoro valioso del infierno, por lo que Dong le pide que la deje unos días, ya que necesita consultar con los libros antiguos. Alice acepta inmediatamente y sale corriendo de la mano con Merlín, quien entre lágrimas grita que va a dejarle un 20% a aquel que no le quiera robar su tesoro. Una vez que se han ido, Rossetti comenta que hacen muy buena pareja, pero la elfa le cuenta que la llave emana un aura siniestra y que al parecer se acerca una gran conspiración. Más tarde, Merlín se encuentra escribiendo una carta para Lilith en la que cuenta que se ha convertido en el AS del gremio de aventureros y le miente que se han depositado cientos de miles de monedas de oro en la cuenta. De repente, comienza a sentir unas punzadas extrañas en su corazón, por lo que por alguna razón se dirige al gremio a preguntar si no hay alguna misión peligrosa para hacer. Alice, al verlo, le recuerda que hoy le toca trabajar a ella y ambos empiezan a pelear. Rukia desde el costado los llama para entregarles una carta, pero antes les explica que el gremio tiene un sistema de pedidos por encomienda que se le hacen a aventureros específicos. Por lo tanto, la carta contiene una misión para alguno de los dos. Alice, al oír esto, abre la carta emocionada y lee que a los dos le ofrecen 10.000 monedas de oro a cambio de que acaban con Dragón en el pueblo de Rebecore. Hobbs rápidamente les cuenta que en ese pueblo se encuentra sellado Escarcha, uno de los 6 dragones sagrados. Alice agrega que según las historias, esa criatura antes de ser sellada congeló a la mitad de un pueblo con su aliento. Rukia, muy asustada, les dice que esa misión es solo para aventureros de oro púrpura, por lo tanto no entiende por qué los pidieron específicamente a ellos. Alice, preocupada, le pregunta al prota si cree que van a poder hacerlo. Sin embargo, al verlo asustado, se queda en shock. Pero eso del miedo es algo que ella suponía, ya que en realidad Merlín solo está ansioso por obtener tanto dinero, y acto seguido, la levanta para salir corriendo directo a la misión. Mientras tanto, en la montaña nevada, el dragón Escarcha insulta a Carona por haberlo despertado para algo tan insignificante como amenazar aldeanos, por lo que ella rápidamente le explica que en realidad ahora necesita de su ayuda, ya que esta vez se han topado con un rival muy duro que no los deja avanzar con el plan. Escarcha, enojado, le dice que solo debe volar hasta la posición de esos humanos y matarlos, pero Carona le pide que sea cuidadoso, ya que por el mismo tipo de confianza, el dragón de la luz murió en manos del monarca arrogante. Esto enoja aún más al dragón Escarcha, por lo que confiesa que no puede creer que un dragón sagrado de la luz haya muerto en manos de un rey demonio, y solo por eso va a encargarse de matar a ese monarca arrogante de la manera más dolorosa posible. Carona, al oír esto, se pone súper contenta, por lo que intercambia formas con una aldeana y se dirige al pueblo para pasar desapercibida. Por otro lado, podemos ver cómo los protas llegan al pueblo de Rovico, pero lo que más llama la atención es el tremendo abrigo y tremendo resfriado que ha pescado Alice, quien, muy enojada, pregunta por qué demonios el clima se vuelve cada vez más frío. Merlín, ante sus dudas, le contesta que a lo mejor es por el tremendo iceberg que tienen cerca y lo más probable es que haya sido generada por el dragón de hielo que está causando problemas. Alice, por su parte, comenta que a lo mejor el enemigo sea muy fuerte, pero el prota en su cabeza cree que no lo es y ruega a todos los demonios que sea hiper mega fuerte para poder utilizar sus nuevas habilidades de combate. De repente, una jovencita se les acerca preguntando si son los héroes famosos que solucionaron el problema con los no muertos. Alice, sorprendida, pregunta quién es, por lo que la joven se presenta como Simonan, la hija del jefe de la aldea. Sin embargo, lo que ellos no saben es que en realidad es Carona, pero mientras habla con Alice, no le quita la mirada al cuello del prota en busca de la llave de corte que su colega perdió en batalla. Merlín, al verla, le confiesa que pueden sentir un olor familiar de mujer en ella, por lo que Karin por dentro se aguanta las ganas de matarlo. Alice, por su lado, muy enojada, le pide que no le hable de esa forma a una adolescente, pero al prota al parecer no le importa esto, ya que continúa diciendo que las chicas siempre tienen olor similar al grupo de viejos de su salón del rey demonio. Carona logra controlar su ira, para después, con la personalidad de Simonan, contarles que el dragón de hielo está atemorizando a toda la aldea y exige que le entreguen a la doncella para que se la coma, pero en caso de no hacerlo, amenaza con congelar todo el lugar. Merlón, al oír esto, comienza a sospechar, ya que según él, a los dragones
dragones no les gusta comer personas y menos si son viejas. Alice, enojada, le pide que deje de hablar tonterías, para después abrazar a Simon Ann y prometerle que ellos dos van a solucionar todo el problema con el dragón. La jovencita rápidamente se la lleva diciendo que va a presentarle a su papá, pero apenas llegan hasta su posición, el hombre les pide que regresen a su pueblo ya que no cree que sea un problema que los aventureros puedan manejar, debido a que el enemigo es uno de los 6 dragones sagrados legendarios, el famoso dragón de escarcha. El prota, muy emocionado, pregunta qué evidencia tienen para confirmar eso, por lo que el hombre comenta que al dragón solo le bastó estornudar para dejar semejante iceberg plantando en medio del camino, y eso no lo puede hacer ningún dragón ordinario. Merlín, entre risas, pide que le traigan a ese dragón para poder cortarlo, por lo que el líder del pueblo, muy enojado, comenta que no van a tolerar que se burle de su gente, ni menos que los ponga en riesgo. Sin embargo, al prota otra vez le importa un comino lo que le dicen, ya que se acerca al gran pedazo de hielo y con solo tocarlo con un dedo logra hacer que se parta en pedazos hasta exportar. Luego, con la excusa de que tiene que recuperar fuerzas, pide que le sirvan algo de comer, por lo que al caer la noche observamos cómo las personas de la aldea les han preparado un banquete exclusivamente para ellos. Mientras el prota come como loco, el líder del pueblo le pide disculpas por haberlos menospreciado, por lo que Alice, con mucho respeto, le hace saber que entiende que solo quería cuidarlos del gran dragón. En ese instante, Merlín intenta pedir que aumenten la recompensa, pero Alice rápidamente lo calla con un pedazo de pollo y le comenta al hombre que sí tienen que hablar sobre algo, solo lo haga con ella, ya que su compañero lo único que sabe hacer es pelear. A pesar de esto, el señor insiste en saber cuánto es la comisión que van a llevarse por ayudarlo, por lo que Alice, confundida, pregunta si Alice no les dijo nada sobre lo que puso en la carta. El hombre, algo incómodo, les cuenta que su hija no sabe escribir, por lo tanto menos podría haberles hablado de dinero. Carona, por su parte, al notar que va a ser descubierta, interrumpe para pedirle a Alice que visite el baño de aguas termales que tiene el pueblo, y antes de que puedan responder, se los lleva a ambos. En las aguas termales, Carona, en busca de la llave, aprovecha para revisar toda la ropa de los protas, pero al no encontrarla, comienza a pensar en usar el plan B, que consiste en asesinarlos. Mientras tanto, en las aguas, Merlín le pregunta a Alice por qué está acurrucada en un rincón, a lo que ella contesta que nunca tuvo intenciones de estar bañándose con él. El prota, bien molesto como siempre, se le acerca lentamente, por lo que ella, sin pensarlo, le arroja un palo por la cabeza. Merlín, enojado, comenta que puede ser muy peligroso. Luego le recuerda que ella contó que le gustaría subir rápido de poder, por lo tanto, le hace saber que si tienen suerte en la misión, van a poder encontrar el espíritu del dragón, una esencia que al ser consumida te otorga el poder dragón, lo que significa que no solo va a poder usar su magia y armas, sino que también va a tener un cuerpo poderoso comparable con el clan de los dragones. Alice, al oír esto, le pregunta si realmente va a darle un tesoro tan poderoso, por lo que el prota le explica que él está lleno de eso y no le haría ningún efecto consumirlo. Esto sonroja a nuestra chica, pero igualmente sospecha que tiene algo extraño, por lo que prota, enojado, le pide que se apresure en completar la misión, así puede acortar su deuda. Una vez hablado el tema, Alice le confiesa que está enamorada de ese espadachín famoso que le salvó la vida una vez, lo que provoca que Merín se ahogue con el agua y luego le confiese que él es el espadachín legendario de la noche oscura. Ella, muy enojada, comienza a golpearlo por todas partes mientras le pide que nunca más vuelva a compararse con su gran amor platónico. Este berrinche hace que el prota tenga recuerdos que le aceleran el corazón al punto de que cae desmayado en el agua. Alice, ante esta situación, se apresura en sacarlo del agua para llevarlo con alguien que lo pueda ayudar, pero cuando llega al pueblo se da con que el dragón escarcha ha despertado y esta pregunta por quién se tomó el atrevimiento de romper su iceberg, por lo que Alice, sin más remedio, deja a Merlín en manos del líder de la aldea y se prepara para pelear contra el poderoso dragón. Las personas del pueblo, al oír esto, se apresuran en ir a protegerse, mientras que el dragón no puede creer que una simple mujer se atreva a pelear contra él. Alice, por su parte, comenta en que a pesar de que saber que no puede ganar, va a intentarlo, ya que por algo fue elegida como héroe y utiliza sus cristales para tratar de hacerle daño. Sin embargo, el dragón le dice que esos ataques son humillantes ante su magia de hielo y luego lanza desaparecer. Alice, al ver que se acerca su final, comienza a recordar todos los buenos momentos que ha pasado junto a su maestra, junto al prota, y entre lágrimas se lamenta por no haber podido ver, aunque sea una vez más, a su gran amor platónico, el espadachín de la noche oscura. De repente, Merlín llega justo a tiempo para detener el ataque del dragón, y en tono de burla, comenta que no puede creer que esté así de asustada por una lagartija inútil. El dragón, al verlo, no entiende cómo hizo para bloquear su ataque y se da cuenta que es
es el tipo del que Carona hablaba. El prota, por su parte, le abraza agradeciendo su aparición, ya que tenía muchas ganas de pelear contra un rival digno. Esto provoca que el dragón se enoje muchísimo, pero antes de empezar a pelear, Alice interrumpe para decirles que sería mejor cambiar de sitio, por lo que Merlín arroja un pedazo de madera y lo arroja lejos, haciendo quedar el temido dragón Escarcha como un perro, por lo que con nada de paciencia, el dragón intenta aplastar a Merlín, pero él aprovecha esto para arrojarlo lejos de la aldea y así pelear en otro lugar. De pronto, Annie se acerca a Alice llorando, pero en realidad todo era una trampa, ya que apenas la tiene cerca, saca una navaja e intenta asesinarla. Mientras tanto, en las montañas, el dragón utiliza su aliento para congelar a Merlín, pero se queda en shock cuando ve que su ataque no hace más que rebotar en el aura del prota, quien totalmente confiado le recomienda no utilizar más magia, ya que nada de eso sirve en su contra. Escarcha rápidamente pregunta quién carajos es, por lo que Merlín se presenta como el monarca arrogante del primer palacio del rey demonio. El enemigo, al oír esto, pregunta si entonces él es quien mató al dragón sagrado de la luz, a lo que Merlín contesta que Wan Kai es realmente adorable y ahora está trabajando como guardián en su palacio. Esto provoca que Escarcha se sienta totalmente humillado y libera aún más poder del que ya ha demostrado, por lo que el prota, muy contento, se acerca a él para comenzar a pelear. En el otro lado, Carona le confiesa a Alice que en realidad no es Annie y que es uno de los 4 héroes legendarios, por lo que Alice le pregunta si está ahí para vengar la muerte de Bonnard, pero ella contesta que en realidad solo quiere la llave, pero al escuchar que Alice se hace la desentendida, utiliza un poder para torturarla cruelmente a través de sus sentidos. Sin embargo, gracias a los entrenamientos que ha estado teniendo con Merlín, Alice logra destruir el poder de Carona, por lo que la enemiga llama a uno de sus colegas y comienza a pelear con Alice hasta dejarla en el suelo, pero en el momento que va a eliminarla, su colega le hace saber que es una rehén importante, por lo que Carona le ordena que se la lleve, ya que ella aún tiene que matar al idiota que la llamó vieja. Al llegar a las montañas, observa como el prota tiene una de esas raras sensaciones en su corazón, por lo que aprovecha para golpearlo y le pide al dragón de hielo que lo asesine, pero la criatura la golpea para después preguntar cómo es que se atreve a deshonrar su honor. Además, deja bien en claro que la batalla es entre él y Merlín. Luego se eleva a lo más alto del cielo para conjurar uno de sus ataques más poderosos y lanza un gran pedazo de hielo que es capaz de destruir todo a su alrededor, por lo que el prota se pone serio y con solo un golpe de su espada legendaria hace añicos el ataque del dragón Escarcha e incluso también lo termina cortando, lo que provoca que la criatura caiga desplomada al hielo. Carona, ante esta situación, se apresura en abrir el cráneo del dragón para sacar un cristal que al comerlo le da todos los poderes que tenía la gran bestia. De esta manera, Carone consigue ser superior a los humanos e incluso ir más allá que los dragones, por lo que muy contenta confiesa que por fin va a convertirse en el ser más poderoso del mundo. Luego, se acerca al prota para informarle que ahora va a ser castigado por Dios, pero él le pregunta si es la vieja fea del burdel y comenta que las esencias del dragón no se puede comer así, por lo tanto, si no quiere tener esa forma para siempre, debería escupirlo ahora. Sin embargo, Carona no soporta que le digan vieja y por eso le dice que por haberla llamado vieja muchas veces, va a sentir el verdadero poder de un dragón sagrado, pero a Merlín se la suda, ya que con una sonrisa súper arrogante le cuenta que los dragones sagrados de hielo no son rival para él, además de que acaba de comer la esencia de esa lagartija, y eso significa que aún no está digerido por completo. Carona, al oír esto, le hace saber que no le importan sus palabras, ya que tiene un arma sagrada que ha sido templada específicamente para matarlo a él, y por eso combinándola con los poderes del dragón, es seguro que lo elimina al instante. Acto seguido, ataca con sellado de garganta bidireccional, pero no logra hacer nada, ya que Merlín lo esquiva con facilidad y bostezando le dice que no cree que sea tan fuerte. Esto provoca que Carona comience a lanzar un ataque tras otro, hasta que logra envolverlo en hilos de sangre, pero Merlín, al escuchar cómo le susurra al oído, se la saca de encima diciendo que ya le ha dicho que no le interesan las mujeres viejas, aunque esto no es suficiente para detener a Carona, ya que rápidamente se eleva al cielo para pedirle que no sea tan arrogante, y le cuenta que el dragón de hielo no usó su nirvana para atacar. Merlín, entre risas, comenta que su pronunciación de dragón es muy extraña y confiesa que es la primera vez que la escucha, pero a pesar de esto, le da tiempo para que siga con su discurso. Esto terminó de enfurecer a Carona, quien sin pensarlo utiliza descenso del glaciar para congelar a todo el mundo y comienza a festejar que con esa habilidad va a poder convertirse en la dueña del mundo. Sin embargo,
embargo, deja de hablar cuando ve que el hielo ha evitado por completo a Merlín y solo le ha provocado un resfriado, por lo que Carona acepta que es un tipo fuerte, pero le hace saber que no le ha servido para nada, ya que el pueblo que estaba protegiendo acaba de ser congelado junto con su gente. El prota, al darse cuenta de que Alice puede estar muerta, se enoja mucho al punto de que se acerca a Carona y la elimina con un solo golpe de su espada de fuego. Por otra parte, Zoe logra descongelarse con Alice en brazos y al ver que Xiao Weiwei acaba de aterrizar en la montaña, se marcha diciendo que lo mejor es dejar las cosas en manos de un profesional. Pero en el momento que está cruzando el prota, Merlín lo detiene para preguntarle a dónde se lleva a su compañera de cuarto, y a pesar de que no logra rescatar a Alice, le corta el brazo a Zoe, por lo que muy cansado se queja de que los enemigos no tienen ganas de pelear y solo se preocupan por esa llave inútil. Acto seguido, el pueblo comienza a descongelarse, por lo tanto, Merlín piensa en que si los aldeanos siguieron las instrucciones de Alice, entonces están con vida, pero se preocupa más porque de alguna manera ahora la humanidad le interesa. Por su parte, Zoe se acerca a su hermano Joy para reclamarle el por qué no le ha ayudado en la pelea, pero de repente su Alteza aparece preguntando por qué el fuego de Carona se está apagando, a lo que Zoe contesta que Carona acaba de ser asesinada junto con el dragón de hielo, pero le promete que él y su hermano van a unir fuerzas para acabar con ese bastardo que les está arruinando los planes. Su Alteza, al oír esto, le grita que lo único que deben hacer es conseguir la llave, debido a que les queda muy poco tiempo para completar la misión, por lo que Zoe sugiere conservar a Alice como carnada, ya que seguramente su hombre va a querer rescatarla, y comenta que después de conseguir la llave, él mismo va a cortarle un brazo a Merlín como venganza. Más tarde, Alice despierta en una celda junto con una elfa secuestrada, y al ver que Joy no tiene buenas intenciones con la jovencita, intenta matarlo, pero su espada no le hace nada de daño. Mientras tanto, en las montañas, un tipo encapuchado aparece en busca del dragón sellado, pero al encontrarse con el cadáver del dragón, festeja ya que por fin va a poder utilizar su sangre para crear innumerables guerreros no vivos con su poder sagrado. En la celda, Alice no puede no creer que Joy está haciendo algo tan cruel como drenar la sangre de la elfa, por lo que él, al escuchar como lo ha llamado, le cuenta que cuando era niño le decía la misma palabra cuando tomaba los dedos del hijo del vecino, pero deja en claro que nada de eso es su culpa, ya que su hermano es quien le obliga a hacer esas cosas y confiesa que si no lo hacía, lo castiga. Por eso lo único que quiere es que nunca más en la vida vuelvan a golpearlo, por no hacer caso a las órdenes que recibe. Luego de beber la sangre de la elfa, Joy se marcha de las celdas completamente loco, por lo que Alice se acerca a ella para tratar de tranquilizarla y le pregunta cuál es su nombre. La elfa se presenta como Shirley. Seguido le cuenta que salió corriendo a jugar a las escondidas sin avisarle a su padre, y fue entonces cuando conoció a un tipo malo que la terminó encerrando en ese lugar. Alice, ante el llanto de la elfa, la consuela un poco más, para después preguntarle por qué le han sacado sangre de su brazo, a lo que Shirley contesta que su Alteza necesita regularmente pociones hechas con sangre de unicornio para poder prolongar su vida. La prota rápidamente se da cuenta que están usando magia negra, mientras que Shirley continúa contando que el día que la encerraron, el cuerpo del último elfo que drenaron aún estaba en la celda, y eso le dio mucho miedo. Alice, completamente horrorizada, la abraza para contarle que pronto alguien va a rescatarlas, y piensa en que ahora solo le queda esperar a que su importante compañero decida buscarla, pero al recordar lo idiota que es, se da cuenta que existe la posibilidad de que no lo haga. Por otro lado, Rossetti se encuentra preocupada ya que la señorita Dong no responde a ningún estímulo, y todo esto es porque en su cabeza está presenciando de cerca el despertar de uno de los dragones más poderosos del mundo. De repente, Merlín ingresa a la biblioteca en busca de la llave para rescatar a Alice, por lo que Rossetti le comenta que cuando intentaron analizar esas cosas del demonio, la señorita Dong se quedó paraliza y por eso le pide por favor que busque la manera de salvarla. El prota, ante su petición, le da un pequeño pero fuerte entre los ojos, logrando así despertar a Dong, quien lo primero que dice es que esa llave pertenece al infierno y por eso necesitan entregarla a la familia real lo antes posible. Merlin, al oír esto, se niega rotundamente y le cuenta que Alice fue capturada por los remanentes del reino de Qin, por eso va a usar la llave para pagar su rescate. Dong, por su parte, intenta explicarle que la llave abre las puertas del infierno, pero al prota le importa un carajo esto, ya que exige que se la devuelva para rescatar a su amiga. La bruja, ante su seguridad, le entrega la llave para que la use con los fines que quiera, por lo que Merlin, antes de irse, les sugiere quedarse tranquila ya que él puede encargarse fácilmente de los demonios de la Legión del Infierno. Una vez obtenida la llave, el prota piensa miles de opciones para encontrar a Alice, pero pierde la cabeza ya que ninguna le termina convenciendo
convenciendo del todo. En ese instante, Hobbs y Arnold aparecen para decirle que ellos van a encargarse de ese asunto, por lo que después de que el rubio trate de intimidar al prota por perder a su amor platónico, Hobbs le cuenta que ya han encontrado la ubicación de los restos antiguos del reino King, el lugar donde se encuentra Alice. Además, comenta que ayer hubo una cruzada de rebeldes por esa zona, por lo tanto, Alice solo puede estar encerrada dentro de la fortaleza y por eso pusieron un anuncio ofreciendo 1.000.000 de monedas de oro a cambio de que algún santo salve a su amiga. Merlín, al escuchar el tamaño de la recompensa, mira una vez el mapa y sale corriendo mientras dice que el rescate es pan comido para él. Por otro lado, en un bosque oscuro, un joven se acerca al señor Sahadi para contarle que según la inteligencia, el enemigo no es tan fuerte y por ende no es necesario llevar a un ejército tan grande. El hombre, ante sus palabras, contesta que a pesar de eso, la reina lo citó personalmente antes de la expedición para pedirle que tenga una victoria limpia para así poder restaurar el prestigio de la familia real y los caballeros de Bauhinia. Además, también planea suprimir la reputación del espadachín de la noche oscura. El joven, al oír esto, pregunta por qué quieren eliminar a un hombre tan justo como el espadachín, a lo que Sahadi contesta que la gente últimamente confía más en ese tipo para que sea su salvador y no el ejército de la reina, lo que significa que poco a poco van perdiendo autoridad entre las personas. Luego, le cuenta que hace 6 meses, la princesa Shirley, hija del rey elfo secuestrado, fue atrapada por los mismos bastardos y por eso es mejor encargarse de ellos cuanto antes. De repente, Zoe los ataca desde la oscuridad para después entre risas burlarse del aspecto que tienen, por lo que Sahadi le informa que él es el 9º caballero de los caballeros Bauhinia y le pregunta quién carajos es como para hacer una cruzada contra los restos del antiguo reino. Zoe, bien orgulloso, se presenta como el antiguo héroe del reino 4 y se lanza al ataque contra todo el ejército, pero el único que se esfuerza para detenerlo es Sahadi, quien después de evitar todo su combo, le da un golpe que lo saca volando. El enemigo, ante esta situación, comenta que al parecer los herederos de la realeza no son solo bolas de grasas mojadas en vino, por lo que Sahadi le informa que él junto a su ejército son la columna vertebral del reino. Zoe, por su parte, utiliza esgrima de la sombra para tener algo de apoyo, por lo que Sahadi le pide a su gente que tenga cuidado, ya que cada sombra tiene una fuerza similar al cuerpo principal, por lo que mientras su gente pelea contra estos seres oscuros, él se lanza con todas sus fuerzas contra Zoe para intentar matarlo. En el bosque, Merlín se queja por haberse olvidado del camino que aparecía en el mapa, pero de repente una gran explosión le hace darse cuenta de que hay personas cerca, por lo que muy emocionado corre hasta esa zona en busca de alguien para preguntarle algunas direcciones. En el campo de batalla, Sahadi, después de darle una plaza a Zoe, piensa en que los 4 héroes legendarios son unos payasos, pero de pronto el enemigo se levanta como si no hubiera pasado nada y llama a su hermano Joy para pedirle su arma. Sahadi, al ver esto, le pregunta de qué sirve tener un hermano menor si va a tener como sirviente. Zoe, enojado, contesta que están juntos para liberar la verdadera fuerza y le informa que cualquier arma es basura ante su disco de fusión. Esta información provoca que Sahadi convierta su cuerpo en acero y les cuenta que nunca nadie ha podido penetrar su defensa, por lo que los hermanos utilizan artes marciales de fusión, un ataque combinado que hace desaparecer a casi todo el ejército de Sahadi. Una vez que la amenaza ha desaparecido, Zoe se da cuenta que el joven acompañante de Sahadi aún sigue con vida, por lo que le ordena a su hermano que lo torture con todo lo que sea posible hasta que llegue el oponente estrella. Pero en ese instante, el prota aparece preguntando si ya están listos para morir. El joven desde el suelo solo grita que regrese al pueblo de los caballeros Bauhinia en busca de ayuda. Zoe, por su parte, entre risas y gritos, se le acerca al prota para decirle que escapar es la mejor opción que tiene. Sin embargo, Merlín, al notar la euforia que maneja, le sugiere ir al médico para que trate su problema de ira. El enemigo, muy enojado, le pregunta si acaso no les tiene miedo a los que eliminaron a los caballeros de Bauhinia, por lo que el prota, con una sonrisa, contesta que nadie debería tenerles miedo, ya que no llegan a ser más fuertes que su perro guardián, y seguido confiesa que la última vez no lo mató porque escapó muy rápido. Zoe, al oír esto, le asegura que esa vez estaba un poco cansado para pelear, y promete que esta vez que tiene la ayuda de su hermano, va a sentir el verdadero poder. Merlín, en tono de burla, confiesa que tiene muchas ganas de eliminarlos, pero antes pregunta sobre la ubicación de su compañera de cuarto Alice y les muestra que hoy sí tiene la llave del infierno que tanto buscan. Zoe, al comprobar que es cierto, libera todo el poder en conjunto con su hermano y le confiesa que Alice se encuentra encerrada en el edificio que tienen justo detrás, pero comenta que es una pena que
solo pueda llegar desde el infierno. Apenas termina sus palabras, los hermanos concentran toda su energía para atacar con Corona Tormenta, un rayo poderoso que va directo a la cara de Merlín. Pero al prota solo le basta mover un poco su espada para detenerlos y comenta que le están haciendo perder el tiempo. Zoe, ante esta situación, culpa a su hermano por ser un inútil, por lo que Merlín se le acerca diciendo que ambos son bastante débiles, pero Joy tiene bastante potencial para ser más fuerte él solo. Estas palabras llegan al corazón de Joy, quien por fin, convencido de que es el mejor de los dos, apuñala a Zoe y mientras lo corta, disfruta entre risas darle su merecido al hermano opresor que tuvo toda la vida. Merlín, al ver que Joy, con la cabeza totalmente perdida, está liberando mucho poder, decide usar su espada para detenerlo y le pide que la próxima se controle un poco más. Luego, se dispone a ir a por Alice, ya que no quiere seguir haciendo el aseo de la casa él solo, y es entonces cuando el joven sobreviviente de los caballeros de Bauhinia le pregunta si acaso es el gran espadachín de la noche oscura. El prota, al oír esto, piensa en que tal vez el muchacho quiere capturarlo para cobrar la recompensa, pero cuando confirma su identidad, el joven, muy emocionado, le pide un autógrafo, ya que el conocerlo era uno de sus grandes sueños, y confiesa que nunca pensó tener la suerte de ser salvado por él. Merlín, ante esta situación, escapa diciendo que tiene prisa, por lo que el joven, a pesar de no conseguir el autógrafo, se conforma con haberlo conocido y haberlo tenido tan cerca. Por otro lado, Su Alteza no puede creer lo que ha pasado y piensa en que al menos aún tiene rehenes para negociar la última llave, pero en ese instante Alice llega acompañada de Shirley, dispuesta a pelear por su libertad, por lo que, rodeado de muertos vivos, el anciano les comenta que no puede dejar ir sus monedas de cambio y da la orden de que capturen a las muchachas. Alice, al ver cómo todos se lanzan contra ella, comienza a eliminarlos uno a uno, por lo que Su Alteza, al notar que ha subestimado a nuestra chica, le cuenta que lleva 400 años tratando de tener éxito, por lo tanto no va a perder todo ahora, y por eso utiliza su magia para revivir a los soldados abatidos. Alice, a pesar de estar agotada, continúa peleando con todas sus fuerzas, pero en el momento que el cuerpo le avisa que se le está agotando la magia, piensa en que fue una ilusa al pensar que Merlín iba a salvarla y se dispone a seguir peleando, pero de repente un poderoso rayo de fuego abre camino entre los enemigos y el prota aparece preguntando si ha llegado a horario. Alice, al verlo, le pregunta muy enojada por qué ha tardado tanto en encontrarla, mientras que su majestad no puede creer que un humano con cara de estúpido haya sido quien derrotó a sus secuaces más poderosos y robó la llave. Por su parte, Alice continúa haciendo berrinche por la tardanza del prota e incluso dice que si en su lugar hubiera estado el guerrero de la noche oscura, seguro ya estaría salvada hace mucho tiempo. Merlín, ante sus palabras, la trata de héroe mediocre y le recuerda que ya es la 10ª vez que la salva en lo que va de amistad. Su majestad, al ser ignorado, se mete entre ambos para decirle al prota que no puede matar a sus 4 héroes y aparecer como si nada en la fortaleza para robarle los rehenes. Por eso ahora va a tener que pelear contra su ejército infinito de no muertos. El prota, aún sin mirarlo a la cara, saca su espada para eliminar a todos los enemigos y le comenta a Alice que un enemigo novato de tan alto nivel no le sirve para nada. Por eso esta vez va a dejárselo a ella. Además, le reclama que esta última semana no ha trabajado los días que le tocaban. Alice, muy enojada, le recuerda que ha estado secuestrada y se lanza a por su majestad, quien confiado intenta defenderse con magia negra, pero la espada sagrada de luz que posee la prota corta fácilmente esos hechizos. Luego comienza a lanzar varios ataques hasta hacer que el enemigo caiga al suelo y le dice que si pierde la batalla va a entregarlo a la familia real para que juzguen todos sus crímenes. Su majestad, con una sonrisa, le dice que aún nadie ha ganado nada y con un tentáculo gigante atrapa a Shirley. Alice, al ver esto, baja la guardia, por lo que el anciano aprovecha para infectarla con su oscuridad y le dice al prota que si quiere viva a su amiga, entonces no debe hacer nada precipitado. Merlín, por su parte, se enoja con Alice por no poder vencer a un anciano que ni siquiera puede mantenerse de pie y pregunta si acaso los entrenamientos fueron para nada. Alice, totalmente infectada, le pide que de una buena vez por todas haga algo para salvarla y le reclama por no hacer nada para proteger a Shirley. Su majestad, cansado de los gritos, pregunta por qué no dejan las peleas amorosas para más tarde y les informa al prota que Alice ahora mismo tiene el veneno de su cadáver. Por lo tanto, si no quiere verla morir, debe entregarle la llave que se robó. Merlín, al oír esto, saca la llave para después preguntarle si realmente sabe que con ella va a tener contacto con los apóstoles del infierno, a lo que su majestad le responde entre risas que el rey del infierno le ha prometido tener vida eterna, juventud, poder y ser el dios del mundo a cambio de esa llave. Alice rápidamente le pide al prota que no permita que todo eso pase, pero en ese instante Merlín tira
tira la llave al suelo y de esta manera hace que su majestad se arrodille ante su sombra. Sin embargo, solo le sugiere que la próxima vez no se arrastre tan pronto, y después de acercarse a Alice, comenta que como rey demonio tiene muchas ganas de ver si en la Legión del Infierno hay alguien digno de su espada. Alice, enojada por todo esto, lo trata de idiota por haberle dado la llave. Además, comenta que el gran rey demonio nunca podría abrir las puertas del infierno. Merlín, cansado de escuchar berrinches, la besa para callarle la boca y también para sacarle el veneno de su majestad. Esto provoca que Alice lo golpee diciendo que es un pervertido por aprovecharse de la situación, por lo que el prota le pregunta si acaso olvidó que su saliva puede curar heridas, a lo que ella contesta que no, pero tampoco ha olvidado los efectos secundarios y enojada le pide que salve a Shirley. La pequeña elfa, al ser liberada, corre a los brazos de Alice para decirle que tenía razón cuando dijo que su amigo especial más importante iba a salvarlas, lo que provoca que ella se ponga muy nerviosa. De repente, su majestad utiliza la llave para abrir las puertas del infierno y les informa que están a punto de presenciar cómo el destino del mundo cambia para siempre. Acto seguido, un niebla se apodera del lugar. Shirley se descompone por el fuerte hedor del aliento de la muerte y muchos no muertos salen del portal al infierno, por lo que Merlín finalmente decide que es momento de sacar todo el poder de su espada. Luego de liberar todo el potencial de su arma, el prota elimina a los no muertos enviados por su majestad e incluso destruye por completo el portal al infierno. Sin embargo, en su mente se lamenta por no poder robarse todas las espadas sagradas que hay en la Legión del Infierno. Su majestad, al ver todo esto, parte en llanto porque todo el trabajo que hizo durante 400 años fue destruido en tan solo segundos, por lo que enojado le pregunta quién es realmente, a lo que Merlín contesta que solo es un aventurero común y corriente, que a pesar de querer ser normal, tuvo la mala suerte de haber nacido con superpoderes. Alice, al oír esto, se enoja por semejante arrogancia que maneja, mientras que su majestad le ofrece gobernar el mundo entero junto a él. Merlín le pregunta si de verdad piensa que sentarse en el trono es bueno, a lo que el Vejestorio contesta que sí, ya que tendrá mujeres infinitas, riqueza y poder supremo. El prota rápidamente le confiesa que ser rey es una basura, ya que el 1% es ser amado, rico y poderoso, pero el otro 99% es tener que estar trabajando todo el tiempo, hasta el punto en que dormir se convierte en un lujo. Por eso, él prefiere 1000 veces ser una persona normal y dormir todas las horas que quiera. Su majestad se indigna al saber que con semejante poder prefiere usar su tiempo para dormir, pero igualmente se arrodilló nuevamente ante sus pies para decirle que ansía tener a un dios trabajando a su lado y con la cabeza totalmente perdida, comienza a correr por todo el lugar. De regreso a casa, Alice le grita al prota que entregue la llave del infierno a la reina, y luego pregunta por qué dejó escapar a su majestad, por lo que él responde que además de estar obsoleto, la gente debería atraparlo. Seguido, comenta que él solo llegó al lugar por una razón, pero al darse cuenta que casi confiesa que está enamorado de ella, cambia su actitud para decir que solamente la salvó por ser una chica salvaje y porque comparten las tareas del hogar. De repente, Shirley despierta asustada pensando en que la han vendido de nuevo, pero Alice la tranquiliza y le cuenta que a pesar de que Merlín es un tipo asqueroso, las ha salvado del Vejestorio que quería dominar el mundo. Shirley, al saber esto, se presenta ante el prota para después decirle que está muy contenta de conocer al amante de Alice y luego cuenta que durante todo el tiempo que estuvieron encerradas, su amada rogaba para que vaya a buscarla. Merlín, al oír esto, se pone burlón, por lo que Alice intenta golpearlo, pero justo en ese momento el carruaje se detiene haciendo que ella caiga encima suya y de pronto sus amigos abren la puerta para darle una cálida bienvenida. Luego se dirigen al gremio para festejar la victoria y después de unas cuantas horas, Shirley le pide a Alice que por favor la lleve a casa. El prota, sabiendo que va a tener que acompañarlas, comienza a gritar que él no hace nada gratis porque es un aventurero que se gana la vida con sus misiones, pero termina aceptando cuando Shirley le informa que puede pagarlo con todo su dinero de bolsillo, que son alrededor de 10 millones de monedas de oro. Esto hace que los protas se pongan tiesos, pero Merlín rápidamente se arrodilla ante la elfa para decirle que él está a sus servicios siempre que lo necesite. Pero de pronto Cecilia, la princesa del Palacio Rosa, aparece para contratar a Merlín y le dice que a pesar de todo lo que ha estado haciendo, no ha ido nunca a visitarla. Por otro lado, el tipo que se robó la esencia del dragón escarcha se reúne con una bestia marina y entre risas comenta que por fin va a poder llevar a cabo su plan maligno, por lo que una de las 7 reyes demonios piensa que lamentablemente va a tener que pedirle ayuda a Merlín.